Bienvenidos al Lector Silencioso, un espacio donde las historias cobran vida en cada palabra. Si te gusta sumergirte en otros mundos, escuchar grandes relatos o descubrir nuevas ideas, estás en el lugar correcto. Prepara tus auriculares y empecemos. Capítulo 7. En la conciencia fragmentada de Haruyuki, sus recuerdos de los acontecimientos posteriores solo existían como imágenes de tres colores. Negro, la esbelta figura cayó de forma antinatural sobre los adoquines de la acera. Rojo, la aterradora cantidad de sangre que se extendía por debajo de ella. Blanco, párpados cerrados y mejillas que habían perdido todo su color. En un abrir y cerrar de ojos, sus propias manos y la corbata que utilizó para detener la hemorragia también se tiñeron de rojo. La ropa de Araya también estaba roja mientras se arrastraba, riendo a carcajadas, fuera del asiento del conductor del coche blanco, el cual se había estrellado contra la pared de una tienda. Los vehículos de la policía se apresuraron a llegar al lugar de los hechos, con las luces rojas encendidas, y alguien metió al todavía risueño Araya en el asiento trasero. Entonces llegó una ambulancia blanca, cuya luz giratoria en la parte superior era del mismo color rojo brillante, y los hombres de blanco que se bajaron sujetaron a Kuroyukime a una camilla. Haruyuki también se subió a la ambulancia por indicación de ellos y el vehículo comenzó a moverse a gran velocidad. Y en este momento, se encontraba mirando la lámpara roja de quirófano de urgencias en la esquina de un pasillo completamente blanco. No tenía espacio en su cerebro para pensar en lo que sucedería a continuación. Solo podía repetir cada momento de los últimos 4 días desde que conoció a Kuroyukime. Esa vez. Y aquella vez también. Haruyuki debería haber hecho algo diferente. Si lo hubiera hecho, no estarían aquí ahora. ¿Por qué no pudo simplemente confiar en la mano que le ofreció Kuroyukime, en los sentimientos que tenía ella por él? Si simplemente la hubiera aceptado, si no hubiera luchado contra ella, si no hubiera desviado la mirada tan obstinadamente, no habrían tenido una pelea como aquella en la carretera y se habrían dado cuenta de que el coche se acercaba. De todos los errores que he cometido en mi vida hasta ahora, este es el más grande de todos y nunca podré retractarme. En todos y cada uno de los fragmentos de su conciencia fragmentada, Haruyuki regresó a todos y cada uno de los puntos de bifurcación e intentó avanzar hacia un futuro diferente, pero ni siquiera Brainburst podía cambiar el pasado. ¿Cuánto tiempo llevaba pensando así y mirando esa lámpara? Seguía encendida, indicando que la operación estaba en curso, pero la puerta se abrió inesperadamente y salió una enfermera. Haruyuki se quedó mirando a la figura vestida de blanco que se acercaba a él. Ella era joven, como si acabara de terminar la carrera de enfermería. La expresión de su rostro bajo el flequillo bien arreglado era tensa cuando Haruyuki se volteó hacia ella, las palabras salieron de su boca esencialmente por sí solas. ¿Cómo está ella? Los médicos y todos los que están allí están haciendo absolutamente todo lo que está a su alcance. La voz de la enfermera era ligeramente ronca y tensa. Pero, ella sufrió bastantes daños en sus órganos internos. Para tratar sus lesiones, hemos hecho una inserción completa de nanomáquinas y hemos conseguido evitar que su estado empeore. Y, bueno, nos gustaría contactar con su familia, pero no tenía ninguna información de contacto de emergencia en su neurolinker. ¿Qué? Haruyuki no supo qué decir. La enfermera se sentó a su lado, se agachó y continuó. Me preguntaba si sabía su número de teléfono. Tú eres, su. Dejó caer el final como si quisiera hacer una pregunta, pero Haruyuki no tenía ninguna respuesta. Soy su qué. Peón, sirviente. No quiero usar más palabras como esas. Pero amigo, compañero de clase, eso tampoco está bien. Murmurando para sí mismo, Haruyuki levantó la cabeza involuntariamente ante las siguientes palabras de la enfermera. Su novio, no es así, ¿por qué? Solo con ver el hermoso rostro de Kuroyukime, milagrosamente ileso y el aspecto físico de Haruyuki, no debería haber nada que sugiriera siquiera esa idea. Encogió su cuerpo por reflejo cuando ella le entregó suavemente un pequeño cuaderno. Era una agenda de estudiante de la secundaria Umesato, cuero sintético azul con un emblema grabado en dorado. Cuando estaba revisando sus objetos personales en busca de un número de teléfono, encontré esto. Lo siento. La más leve de las sonrisas cruzó su tenso rostro, y la enfermera abrió el cuaderno de la estudiante por la última página. En el espacio transparente de la izquierda estaba el carné de estudiante de Kuroyukime con su foto. Y a la derecha había una cara redonda y familiar. Tomando la libreta con manos temblorosas, Haruyuki contempló la foto de sí mismo con una expresión estúpida. Esta vez, no había duda.
La foto era una impresión de la captura de pantalla que ella había tomado cuando dijo por primera vez que él le gustaba en el salón. Una gota de agua cayó estrepitosamente sobre el frente de la libreta. Haruyuki tardó en darse cuenta de que se trataba de lágrimas de sus propios ojos. Ella. Uroyukime. Su voz, silenciosa, temblaba por las emociones. El temblor no tardó en estallar en un fuerte sollozo infantil. Inclinándose mientras sujetaba la libreta contra su pecho, Haruyuki lloró. Las lágrimas salieron de sus ojos y se deslizaron por sus mejillas, cayendo al suelo. Mientras el dolor le oprimía el pecho, Haruyuki comprendió por fin y por primera vez cuáles eran sus verdaderos sentimientos. La operación duró casi 5 horas. Durante el tiempo que la pantalla del reloj en la esquina de su campo visual pasó de la tarde a la mitad de la noche, Haruyuki envió un único mensaje de texto a su madre, diciendo que un amigo había tenido un accidente, por lo que iba a llegar tarde a casa esa noche o podría no llegar. A continuación, continuó sentado con decisión en su silla. Al parecer, el hospital se había puesto en contacto con la familia de Kuroyukime a través de la escuela, pero sorprendentemente, en lugar de alguien de su familia, apareció por su cuenta un hombre que se hacía llamar el abogado de la familia. El abogado de mediana edad, equipado con un gran neurolinker y con aspecto mecánico, se limitó a ocuparse del papeleo de forma comercial y se marchó apenas 15 minutos después sin ni siquiera mirar a Haruyuki. Pasó mucho tiempo, ya se acercaban las 10 cuando finalmente se apagó la lámpara roja. Un joven médico salió con aspecto agotado y parecía ligeramente confundido al encontrar a Haruyuki solo en el pasillo, pero aún así se sentó y le explicó cuidadosamente el estado de Kuroyukime. Explicó que habían logrado detener la hemorragia, pero que al haber grandes daños en sus órganos, podría entrar en estado de shock en cualquier momento. Que las nanomáquinas de proteínas sintéticas estaban haciendo todo lo posible para reparar y asimilar los tejidos, pero que, al final, dependía de la fuerza de la propia paciente. Dicho esto, tengo que decirte que actualmente se encuentra en estado grave. Las próximas 12 horas van a ser críticas para su recuperación. Por favor, tenlo en cuenta. Terminando con una expresión severa, el médico se dirigió al pasillo blanco con el resto del equipo de operaciones. La única persona que quedó fue la enfermera de antes. Mirando la libreta estudiantil que Haruyuki seguía sujetando, la enfermera le habló con voz amable. Tú también. Deberías ir a casa y descansar un poco. Se supone que mañana vendrá alguien de su familia. Mañana, eso es demasiado tarde, Haruyuki respondió con obstinación. No tenía ningún deseo de moverse ni siquiera un paso de este lugar. El médico ha dicho que las próximas 12 horas van a ser las peores. Y no hay nadie aquí con ella a pesar de que está allí luchando. Es horrible, ¿cierto? Supongo que tienes razón, llamaste a casa y le dijiste a tu familia dónde estabas. Sí. Y de todos modos, mi madre no llegará a casa hasta la 1 o más, ¿de acuerdo? Bueno, te traeré una manta entonces. Espera un momento. La enfermera se dirigió a la estación de enfermería al final del pasillo y regresó rápidamente, entregando a Haruyuki una fina manta y asintiendo con firmeza. Estará bien. Estoy segura de que saldrá adelante. Es tan bonita. Y tiene un novio tan maravilloso. Los dos todavía tienen mucha alegría por delante, estoy segura, lo haremos. Mucho más de lo que crees, todo queda por delante. Derrotaremos a Ciampile, destruiremos las legiones de los reyes una por una y llegaremos a donde ella tanto se ha esforzado por ir. Estaré con ella en cada paso del camino. Con estos pensamientos revoloteando por su mente, Haruyuki dijo, gracias. ¿Cuándo podré verla? Actualmente no es posible. La sala de operaciones de nanomáquinas tiene un sello hermético. Pero puedes ver un vídeo de ella al menos, a través de la red del hospital. Justo ahora, especialmente para ti. La enfermera sonrió e hizo danzar un dedo en el aire. Al mismo tiempo que hacía un gesto con el dedo, una vía de acceso apareció en el campo visual de Haruyuki. Se sorprendió un poco al recibir una transmisión inalámbrica del neurolinker de la enfermera, ya que estaba desconectado de la red global, pero rápidamente se dio cuenta de que debía proceder de la red local del hospital. Hizo clic para obtener acceso y se abrió una ventana de vídeo. La imagen era tenue y borrosa, pero cuando forzó la vista, vio una cama de forma extraña en el centro. Era como una cápsula con solo la mitad superior al descubierto. El interior estaba lleno de un líquido semitransparente y pudo distinguir el cuerpo blanco sumergido en él hasta algún punto justo por debajo de los hombros. Los tubos conectados a ambos brazos y a su boca eran dolorosos de ver. Sus párpados cerrados ni siquiera se movían.
Kuroyukime, Haruyuki murmuró inconscientemente su nombre, llamándola. Ahora mismo, en el interior de ese delgado cuerpo, innumerables nanobots se aliaban a su propia voluntad de vivir para luchar contra sus graves heridas. Y solo en esta batalla, Haruyuki no podía ofrecer ninguna ayuda. Lo único que podía hacer era rezar. No te preocupes. Estoy segura de que lo logrará, repitió la enfermera, acariciando la cabeza de Haruyuki antes de levantarse. Estamos monitoreando su condición cuidadosamente. Vendré a avisarte si algo cambia. Intenta descansar un poco. De acuerdo. Gracias. Haruyuki dio las gracias a la enfermera que tenía delante e inclinó la cabeza. Fue entonces cuando, inesperadamente, recordó algo extraño que había en la ventana que se mostraba a la derecha de su campo visual. Sus instintos, perfeccionados gracias a su enorme experiencia con los juegos virtuales, le susurraban cosas en las que debía fijarse, cosas que debía considerar. ¿Qué acabo de ver? El cuerpo desnudo de Kuroyukime estaba expuesto hasta los hombros. Pero había algo sobre ella. No podía distinguirlo del todo, dado que estaba sumergida en un líquido semitransparente, pero finalmente lo vio, una cosa negra alrededor de la nuca. Su neurolinker. Un único y delgado cable se extendía desde la cama en paralelo con el tubo de oxígeno y lo conectaba a una gran máquina junto a ella. Discúlpeme. Detenida por su apresurada llamada, la enfermera se giró inclinando la cabeza hacia un lado. Sí, no, es solo que... ¿Dejaron su neurolinker prendido? Así es. Están monitoreando sus ondas cerebrales. Entonces, la máquina a la que está conectado el cable, no es una máquina independiente. ¿O no? Está conectado a la red interna del hospital. ¿Qué? Haruyuki tragó con fuerza y al observarlo con una mirada dudosa, la enfermera sonrió de manera reconfortante. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa la seguridad? No hay problema. El área de tratamiento de la red del hospital está detrás de un firewall muy sofisticado. No hay ningún hacker que pueda hacerle daño. Agitando una mano en señal de despedida, la enfermera desapareció dentro de la estación de enfermería y Haruyuki respondió en su cabeza, casi gruñendo, eso es probablemente cierto normalmente. Pero esa cosa no es normal. Puede escabullirse en la red de cámaras sociales y robar imágenes en tiempo real sin ningún problema, y se supone que esa red tiene los firewalls más fuertes del país. El Brain Burst. Solo en el pasillo, Haruyuki se sentó en el banco bruscamente, sujetando la manta con la mano izquierda. El neurolinker de Kuroyukime estaba completamente desconectado de la red global. Pero estaba conectado a la red del hospital vía directa para que pudiera ser tratada. Lo que significa. Haruyuki murmuró con voz temblorosa, Burst Link. Inmediatamente el mundo se congeló, acompañado de los habituales truenos. Haruyuki, en su avatar de cerdito, se puso en pie tambaleándose y con un sentimiento parecido a la oración, hizo clic en la marca B que aparecía entre los iconos alineados en el lado izquierdo de su escritorio virtual, iniciando la consola de Brain Burst. Luego abrió la matching list. Tras un momento de búsqueda, el nombre de Silver Crow apareció al principio de la lista. Y entonces, apenas un segundo después, Black Lotus. No puede ser, gimió Haruyuki. Si hacía clic en su neurolinker y se desconectaba de la red del hospital, podía desaparecer de la matching list. Pero Kuroyukime, cuyas ondas cerebrales estaban siendo monitorizadas, no podía. Obviamente, no estaba conectada a la red global, por lo que no habría una interminable incursión desde el exterior. Pero si había un Burst Link en este hospital, si esa persona ejecutaba el Brain Burst, y si encontraba a Black Lotus y la retaba a una pelea. Estando inconsciente, Kuroyukime simplemente sería asesinada. No, eso era demasiado perfecto. No había forma de que otro Burst Link estuviera en el mismo hospital a la misma hora. Y a estas horas de la noche, no debería haber nadie entrando o saliendo. Si algún otro Burst Link aparte de Haruyuki y Kuroyukime se conectaba a la red del hospital, sus nombres tendrían que aparecer en la lista. Así que no había necesidad de entrar en pánico. Haruyuki intentó calmarse. Pero la sensación de sudor que empapaba las redondas manos de su avatar no se iba a ninguna parte. No es eso. Todavía no. Estoy olvidando algo. ¿Y si hubiera algún Burst Link en posición de averiguar que Black Lotus, la mayor recompensa del mundo acelerado, estaba gravemente herida y en el hospital, e incluso en qué hospital estaba? Intentó forzar sus pensamientos para llegar a la conclusión que, es imposible que existiera alguien así, pero sus ojos se abrieron de par en par con un temeroso escalofrío. Pero lo hay. Solo una persona, un enemigo como ese. Xian Pile.
El misterioso enemigo que había conseguido infectar el neurolinker de Chizuri con un virus, cuya verdadera identidad no habían podido averiguar. A estas alturas, lo único que podía decir era que se trataba de alguien de Umesato. Y la escuela ya había sido informada del accidente de Kuroshukime. Añadiendo el hecho de que la causa del accidente fue que Araya conducía sin licencia y la atacó con un coche inmediatamente después de pagar la fianza, seguro que ya era una gran noticia. Ahora mismo, sin duda se estaba extendiendo como un reguero de pólvora entre los estudiantes de Umesato. Probablemente, el propio hospital aún no había sido identificado. Si alguna de las chicas que la idolatraban de los grados inferiores o algún miembro de su club de fans hubiera averiguado el nombre del hospital, ya habría habido cientos de ellas empujando las puertas. Pero, los profesores ya deberían saberlo. En ese caso, era solo cuestión de tiempo que se supiera entre los estudiantes. Aparecerían montones de visitantes y si Ciampile estuviera entre ellos, sería casi imposible distinguirlo. Así que, eso es todo, entonces. Se desplomó desanimado y se sentó al lado de su congelado y azulado yo de la vida real. Kuroshukime estaba luchando por su vida. No importa cómo se mire, era un hecho que este no era el momento indicado para un duelo. Afortunadamente, un mismo oponente solo podía retarte a un duelo por día. Hasta que la condición de Kuroshukime mejorara, solo tendría que ser derrotada por Ciampile un par de veces y perder algunos puntos. No, soy un idiota, que dijo Kuroshukime antes del accidente. Harusuki apretó ambos puños y se levantó bruscamente. El último comando que había utilizado para salvar a Harusuki, Physical Full Burst. El precio de este trascendental efecto de acelerar no solo tu conciencia sino también tu cuerpo físico era perder el 99% de tus Burst Points. Los puntos de Kuroshukime se encontraban al borde de la desaparición. Tan agotados de hecho, que si perdiera, aunque fuera una sola vez contra el muy inferior Ciampile, sus puntos caerían sin duda a cero rápidamente. Y en ese instante, su Brain Burst se desinstalaría a la fuerza. Para ella, eso sería. Para Kuroshukime, que había estado luchando todo este tiempo para alcanzar el nivel 10, sería básicamente lo mismo que morir. Eso no puede pasar, eso absolutamente no puede pasar. No podía dejar que Ciampile se enfrentara a Kuroshukime ni siquiera una sola vez. Kuroshukime arriesgó su vida para salvarme, así que ahora yo tengo que salvarla. Esa mitad de ella. Vigilaré la entrada del hospital. No dormiré ni un segundo. Estoy dispuesto a gastar cada uno de mis puntos y a acelerar cada vez que aparezca un estudiante de Umesato. Encontraré y desafiaré a Ciampile. Y entonces lo derrotaré. Derrotaré a Ciampile una y otra vez hasta que los puntos de mi enemigo estén casi agotados y desterraré a Ciampile del mundo acelerado. Te protegeré. Haré todo lo que sea necesario para protegerte. Harusuki habló en voz alta, como único habitante del mundo azul que lo rodeaba. Porque, tengo algo que decirte. Cuando te vea de nuevo. Así que lucharé, declaró con firmeza, dirigiendo sus ojos hacia Kuroshukime, supuestamente acostada al otro lado de la pared azul. Volviendo a la realidad con el comando, Burst Out, Harusuki se abrazó las rodillas, se puso de lado en el banco, se envolvió el cuerpo con la manta y fijó la mirada en la entrada a la izquierda, al final del pasillo. Había otras formas de entrar al hospital, pero para conectarse a la red del hospital, había que autentificar su neurolinker en la entrada. Así que Ciampile tendría que entrar por allí. Eran las 10:30 de la noche. No era precisamente probable que Ciampile se presentara a estas horas de la noche, cuando el horario de visita ya había terminado, pero su enemigo también estaba acorralado. Si Ciampile pensaba atacar a Kuroshukime mientras se sabía que estaba inconsciente, era posible que viniera a atacar después de averiguar el nombre del hospital. Harusuki puso una alarma en su neurolinker al volumen más alto. De este modo, si lo invadía el sueño, una campana tan ruidosa que prácticamente le arrancaría la vida lo obligaría a volver a despertarse. El tiempo nunca se había movido tan lentamente en su vida como aquella noche. Sin embargo, no se sentía aburrido, y mucho menos con sueño. En su mayor parte, siguió mirando la tenue entrada con los ojos bien abiertos, y de vez en cuando echaba un vistazo a la ventana de vídeo de la sala de urgencias minimizada. El cuerpo blanco de Kuroshukime en la cama cápsula no se movió en lo más mínimo, pero Harusuki sintió profundamente que allí se estaba librando una batalla desesperada. Pelea. Pelea, suplicaba cada vez que miraba el vídeo. Estaban conectados a través de sus neurolinkers y la red del hospital, y a través del programa Brain Burst. Así que estas súplicas de ánimo tenían que estar llegándole a ella. Harusuki lo creía firmemente, no había lugar a dudas. Sobre las 2 de la madrugada,
La enfermera con aspecto preocupado vino a visitarlo con un vaso de papel con café en la mano. Rechazó la leche y el azúcar, y su primera taza de café negro tuvo un sabor tan amargo que casi le atravesó la lengua. A las 5 de la mañana, la primera luz del amanecer se asomó débilmente por la entrada. Tras dudar brevemente, Haruyuki se apresuró a ir al lavabo, ocupándose de sus asuntos más rápido que nunca en su vida, volvió a salir corriendo para acurrucarse de nuevo en el banco. 6 de la mañana. El número de empleados que entraban y salían de dos en dos empezó a aumentar, y Haruyuki subió su nivel de vigilancia. 7 de la mañana. El personal nocturno, una vez terminado su trabajo, empezó a salir, la enfermera junto con ellos. Le dio a Haruyuki una segunda taza de café y un sándwich, dándole ánimos antes de marcharse ella también. 8:30 de la mañana. Las puertas automáticas de la entrada principal del hospital se abrieron, tomando el relevo de la recepción nocturna. Como si estuvieran esperando ese momento, entraron varias personas, en su mayoría pacientes mayores. Haruyuki, sintiéndose aún más alerta, abrió bien ambos ojos y miró atentamente el flujo de gente. Teniendo en cuenta que solo habían pasado 6 meses desde que empezó en la escuela, no había forma de que pudiera recordar la cara de todos los estudiantes de la escuela secundaria Umesato, por muy pequeña que fuera la escuela, con solo 3 clases para cada grado. Cuando veía la cara de un joven del que no estaba seguro, tenía que acelerar al instante y comprobar la matching list. Había forzado sus poderes de concentración hasta el límite, pero la pantalla del reloj digital en la esquina de su campo visual cambiaba los números lentamente, tan lentamente que era como si la pantalla se riera de él. 35 minutos. 40 minutos. Probablemente Kuroyukime aún no estaba fuera de peligro. De las 12 horas que había citado el médico, ya habían pasado más de 10. Date prisa y despierta. Y luego interrumpe el monitoreo cerebral, Haruyuki rezó con todo su corazón. Una vez más. Otra vez. Quería encontrarse con ella en el mundo acelerado, solo ellos dos. Y esta vez le diría cuáles eran sus verdaderos sentimientos. No se guardaría nada. 8:45. Haruyuki vio por fin aparecer el primer rostro familiar ante sus ojos atentos. Recuperó el aliento por un instante, y luego lo expulsó en un largo suspiro. No solo era familiar. Era uno de los 2 rostros que mejor conocía en este mundo. La figura alta y delgada estaba envuelta en una chaqueta de terciopelo y unos pantalones chinos para adultos. El cabello suelto brillaba de color marrón, captando la luz de la mañana. ¿Viniste tú? Haruyuki relajó los hombros y su rostro se transformó en una sonrisa. ¡Ey, Taku, por aquí! En el momento en que el saludo de Haruyuki, un poco demasiado fuerte para el interior de un hospital, llegó a la entrada desde el pasillo, Takumu Mayuzumi, se detuvo en seco. No parecía haber visto a Haruyuki. Mirando de izquierda a derecha, finalmente se dirigió directamente al pasillo más alejado de la entrada, que llevaba a la sala de urgencias. Haruyuki se levantó del banco y volvió a saludar. Al encontrar sus ojos, Takumu inclinó ligeramente la cabeza y parpadeó rápidamente varias veces antes de que su habitual sonrisa relajada y brillante se extendiera por su rostro. Después de levantar el brazo derecho con su chaqueta azul marino en un gesto de saludo, se tocó el neurolinker azul con la punta de un dedo. Haruyuki comprendió rápidamente que debía esperar a que lo autentificaran en la red del hospital y sonrió con cierta ironía ante el habitual estilo metódico de Takumu. Independientemente de si estabas en el hospital para una revisión o para visitar a alguien, para pasar a la entrada, la norma común en todos los hospitales del país era firmar en la red hospitalaria con tu neurolinker o mostrar tu identificación en la recepción para conseguir un pase de visitante. Sin embargo, no importaba realmente si se quedaba de pie y esperaba en la entrada durante los escasos 30 segundos que tardaba la autentificación estricta o se movía mientras se autentificaba para ahorrar tiempo. Cuando Haruyuki había llegado anoche, había corrido directamente a urgencias sin detenerse ni un segundo, así que la autentificación había terminado después de que Kuroyukime desapareciera al otro lado de aquellas puertas. Sin embargo, Takumu no estaba aparentemente interesado en cometer ni siquiera esta trivial violación de las normas. Dirigió sus ojos hacia Haruyuki y con una mirada irritada, se colocó en medio del vestíbulo de entrada y esperó a que se completara el registro. Entonces, de repente, como si se diera cuenta de algo, Takumu se giró hacia un lado. Sus ojos se desviaron en dirección a las puertas automáticas y se llevó la mano izquierda a la boca, como se hace cuando uno llama a alguien en voz alta. Haruyuki se preguntó si tal vez Chiyuri había venido e intentó ver más allá de la entrada principal él mismo. En el momento en que sus ojos abandonaron a Takumu, fue invadido por una leve sensación de maldad. El impecable, a diferencia de Haruyuki,
Takumu gritaría en un hospital, cubriendo su boca como un megáfono. Casi como si tratara de ocultar a Harusuki las palabras que estaba pronunciando. En un instante, su sensación de malestar se convirtió en escalofríos y una flecha de hielo atravesó la médula espinal de Harusuki. Abriendo los ojos, tieso como una tabla, varios pensamientos pasaron simultáneamente por su cerebro. ¿Por qué asumí que Ciampile tenía que ser alguien de Umesato? Obviamente porque el neurolinker de Chiyuri estaba infectado con ese virus. Porque alguien estaba usando a Chiyuri como escalón para atacar a Kuroyukime desde algún lugar de la red escolar como un fantasma. Pero, ¿si esa backdoor se hizo para el acceso desde la red global? En ese caso, el sospechoso no tenía que estar en la secundaria Umesato, podría estar en cualquier parte del país. Mientras su cerebro trabajaba a toda potencia, sus pensamientos se superpusieron con un nuevo filtro para acotar las cosas. ¿Por qué Chiyuri? Porque era fácil de contactar. Alguien fuera de la escuela, mucho más cercano a Chiyuri que cualquier otro. Alguien que estuviera con ella, tan cercano como para hacer una conexión directa. Solo una persona reunía estas condiciones. Y estaba de pie a solo 20 metros de Harusuki en este momento. En el momento en que sus pensamientos llegaron a este punto, la boca de Harusuki se movió automáticamente y el comando emergió. Burst Link, el chico que era amigo de la infancia y novio de Chiyuri. Takumu. Boom. El frío y seco trueno congeló el mundo. El Takumu que tenía ante sus ojos estaba congelado en azul, con la mano izquierda aún levantada hacia su boca. Pero no estaba congelado, de hecho. Takumu había gritado el comando dentro de esa mano al mismo tiempo. Y su conciencia se aceleró en un espacio congelado diferente al de Harusuki. Tú. Fuiste tú. No puedo creerlo. Es imposible, ¿por qué? ¿Por qué? Gritos confusos resonaron en lo más profundo de la mente de Harusuki, el brazo derecho de su avatar se deslizó sobre su escritorio virtual lo más rápido posible. Ahora mismo, Takumu estaba haciendo exactamente lo mismo. Iniciando la consola de Brain Burst, esperando a que se actualice la matching list. Y luego haciendo clic en el nombre de Black Lotus cuando aparezcan los resultados y solicitando un duelo. Harusuki tenía que llevar a Ciampile a un duelo antes de eso. Apretó los dientes, abrió los ojos de par en par y se quedó mirando la pantalla de búsqueda de la matching list. Pop. Su propio nombre apareció encabezando la lista. Silver Crow. Entonces lo siguió la persona que amaba, la persona que tenía que proteger. Black Lotus. Y finalmente, el nombre del enemigo que tenía que derrotar, apareciendo ante los ojos de Harusuki por primera vez. Ciampile. Que sea a tiempo. Gritando con cada fibra de su ser, Harusuki hizo clic en el nombre imposiblemente rápido y pulsó el comando Duel en la ventana emergente. Capítulo 8. Scree. 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 El mundo se estremeció de forma antinatural durante un momento, con innumerables masas de metales chocando entre sí. La luz fresca de la mañana que había estado brillando desde la entrada se convirtió en un amarillo inquietante. Orificios oxidados, metálicos y viscosos similares a branquias surgieron como si se tratara de alguna criatura monstruosa desde los pies de Harusuki para cubrir el suelo y las paredes a su alrededor. Los pilares se retorcieron y se volvieron ondulados como si fueran el estómago de un insecto, mientras varias protuberancias que parecían extraños globos oculares salían del techo. En cuestión de segundos, el interior del vanguardista hospital, que había estado tan limpio, se vio envuelto en una contaminación orgánica y metálica, una pesadilla propia de un antiguo editor de cyberpunk. Mientras Harusuki contenía la respiración, de pie y sin moverse, una brillante armadura de plata descendió desde las puntas de sus extremidades hasta envolver su cuerpo, que se estiró y estrechó como un alambre. Desde las caderas hasta el estómago, y luego hasta el pecho, se transformó en plata lisa, y finalmente, su cabeza se selló en forma de casco redondo. Casi simultáneamente con el cambio del cerdito rosa al avatar de duelo Silver Crow, dos medidores de salud brotaron a los lados en la parte superior de su campo visual. Entre los medidores, apareció el número 1800. Finalmente, en el centro, se alzó un remolino de llamas y la palabra Fight apareció dentro de ellas, ardiendo en rojo brillante antes de estallar y dispersarse. Al mirar el contador mientras comenzaba la cuenta atrás, Harusuki respiró aliviado, lo había conseguido. Miró hacia donde había estado Takumu al final del viscoso pasillo. Aunque parezca increíble, estaba en el mismo lugar y mirando hacia un lado, la inesperada forma del avatar del duelo de Takumu. Ese es. Takumu, ese es Ciampile. Inconscientemente, Harusuki retiró su pierna derecha medio paso hacia atrás, sorprendido. Él era enorme. No,
no era tan alto. El avatar era solo 5 centímetros más alto que Takumu, quien ya medía 175 centímetros en séptimo grado. Pero desde la perspectiva de Silver Crow, con apenas 155 centímetros, era suficiente para que tuviera que mirar hacia arriba. Sin embargo, lo más abrumador era la inmensa circunferencia del cuerpo de Ciampile. Lo cual no quiere decir que estuviera gordo. 4 extremidades y un torso con músculos abultados como los de un luchador profesional, envueltos en una armadura azul metálica ajustada al cuerpo. En los pies, unas robustas botas azul oscuro. En su mano izquierda, un enorme guante del mismo color. Parecía un héroe masculino de algún cómic americano, totalmente alejado del delgado y ágil Takumu. Asombrado, Harusuki se quedó paralizado en su sitio. Ciampile se giró lentamente hacia la izquierda y miró fijamente a Harusuki. Su cabeza estaba cubierta por una elegante máscara en forma de lágrima. Varios huecos delgados en forma de hendiduras se abrían horizontalmente en su cara, con un único tirante que los atravesaba verticalmente en el centro. Dependiendo de cómo se mirara, casi recordaba a una máscara de kendo. Detrás de una de las rendijas, 2 ojos blanco-azulados brillaron en forma aguda con un repentino chasquido. El pie izquierdo se levantó lentamente y cayó al suelo con fuerza. La baba que se había acumulado allí se precipitó hacia ambos lados. Cuando Harusuki tiró de su pierna izquierda hacia atrás para dar otro paso, sus ojos se fijaron en el brazo derecho expuesto de Ciampile. ¿Qué era eso? No un guante como en su mano izquierda. Tenía un tubo grueso conectado a su codo. El tubo tenía probablemente 15 centímetros de diámetro y 1 metro de longitud. La punta de la estaca de metal, aparentemente equipada en su interior, sobresalía de la abertura y emitía un peligroso y deslumbrante resplandor. Por el color de la armadura que cubría todo su cuerpo, el atributo de Ciampile era de un azul cuerpo a cuerpo. Pero estaba infinitesimalmente cerca del azul puro del que le había hablado Kuroshukime. En ese caso, ese palo afilado no debería ser un arma de largo alcance. Mientras pensaba en esto, Harusuki se sintió obligado a dar otro paso atrás. Como si quisiera atormentar al esbelto e inmóvil Silver Crow, Ciampile dio un paso lento, luego otro, por el pasillo de metal orgánico. Luego se detuvo bruscamente. La máscara con sus hendiduras se giró para observar el entorno. De la máscara surgió, una voz retorcida y lúgubre, pero sin duda era la voz nítida de su buen amigo Takumu, a quien había escuchado durante tantos años. Así que nos otorgaron el escenario Purgatory. Hacía mucho tiempo que no veía uno de estos. ¿Cuáles eran los atributos? Cuando la voz despreocupada habló, Harusuki abrió inconscientemente la boca. Tetaku, SKKKKRRRK. De repente, la barra de hierro, impulsada por el brazo derecho de Ciampile, penetró de lleno la pared metálica del pasillo, abriéndola espantosamente. Salieron volando slims, trozos de acero e insectos diminutos aplastados y peculiares de los que no sabía el nombre, cayendo al suelo. Harusuki se tragó sus palabras y se estremeció, encogiéndose. Tras mirarlo, Ciampile continuó con una voz aún más alegre, es definitivamente sólido. Podría ser un poco difícil destruir este escenario, tú. Empezó a caminar de nuevo, y el gran armazón azul se acercó, como si se estuviera inclinando. Haru. Siempre fuiste rápido con el escritorio virtual. Estaba literalmente a punto de pulsar el botón de duelo, pero justo antes de que pudiera, me absorbiste. Takumu, ¿realmente eres tú? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo eres un Barstlinke? Antes de que Harusuki pudiera expresar las preguntas que se arremolinaban en su corazón, Ciampile pronunció una nueva frase. Sinceramente, tú siendo un Barstlinke, tengo que decir que estoy sorprendido. No tienes idea de lo difícil que fue conservar la calma ayer. Quiero decir, traicionado por mi mejor amigo de esa manera, Haru. Takumu. No es así. Las palabras que Harusuki soltó roncamente fueron ahogadas por la barra de hierro que volvió a golpear la pared. ¿Cómo se sintió, Haru, hacer una conexión directa en la cama de Chi-chan? ¿Cómo te sentiste al ser abrazado por ella? ¿Disfrutaste del cuerpo de Chi-chan, tocándola mientras pensabas en mí? Tú no eres Takumu. Harusuki gritó en silencio. Este no es el Taku que conozco. Taku nunca diría cosas así. Él siempre es alegre y brillante y absolutamente nunca negativo. Ese es el verdadero Takumu. Ciampile es otra persona. Probablemente creó un backdoor en el neurolinker de Takumu también y se está conectando desde algún lugar lejano. Harusuki intentó desesperadamente hacerse creer esto.
Pero el aura que había sentido entonces estaba presente. Harusuki era muy consciente de que esa misma aura que había sentido cuando hizo la conexión directa con Chiyuri y descubrió el virus en su neurolinker, esa sombra de alguien escondido ahí detrás, con los ojos y los oídos bien abiertos, era irradiada desde el avatar de duelo azul que tenía delante. Y tal vez era la misma sombra que había sentido desde hace mucho tiempo, desde que los tres eran niños, cuando Takumu a veces se volteaba a mirar a Harusuki y a Chiyuri cuando ellos estaban bromeando. Taku, eres tú. Las palabras que Harusuki pronunció bajo su máscara plateada tuvieron un eco tan agudo y claro que lo sorprendieron incluso a él mismo. Infectaste el neurolinker de Chiyu con ese virus, lo ocultaste de Chiyu y te conectaste a ella, utilizando sus sentidos para espiarla. Preferiría que no lo llamaras virus. El enorme avatar, que se detuvo a escasos 5 metros de distancia, abrió su mano izquierda con agilidad, un gesto inteligente que solo se correspondía con Takumu. Chichan es mi novia. Así que, por supuesto, hago conexiones directas con ella. Y hacer una conexión directa significa ofrecer tu neurolinker a tu pareja. Significa eludir la autentificación de la contraseña, desnudar las profundidades de tu memoria local y aceptar lo que sea que vaya a ocurrir, ya sea que se mire algún archivo o se instale algún programa, me equivoco. Haru, quiero decir, tú, dentro de las rendijas que atravesaban la máscara de Ciampile, Harusuki pudo sentir una mueca de desprecio deslizándose por el rostro que no podía ver. Hiciste una conexión directa con Chichan y escarbaste en su memoria sin que ella lo supiera, ¿verdad? Y ni siquiera eres su novio ni nada. No eres tú el que se aprovechó de la amabilidad de Chichan para hacer algo sucio. Eso, siempre fuiste así, Haru. Mientras Ciampile hablaba con voz tranquila, un gran insecto metálico de forma extraña pasó por la pared de su derecha. Levantó despreocupadamente la enorme estaca que tenía en la mano derecha y atravesó ligeramente la espalda del insecto. Clavado en la pared y chillando, el insecto movió sus innumerables patas frenéticamente, tratando de alejarse. Desde siempre, con Chichan, has sido todo, pobre de mí. Patético yo. Sé amable con mi pequeño y triste ser. Pasa más tiempo conmigo. Eso es todo lo que le has dicho. No con palabras, sino con tu actitud, la mirada en tus ojos, con toda tu existencia, en realidad. La vara se hundió más en el caparazón del insecto, haciendo un sonido húmedo. Un líquido verde salpicó y el insecto virtual comenzó a retorcerse aún más frenéticamente. Mujeres, no lo entienden. Chichan siempre parece que se divierte mucho más arrastrándote de la mano, quejándose todo el tiempo, que cuando soy yo quien la lleva de la mano. Desde que éramos niños, se la ve tan feliz mirándote, cuidándote, ¿lo sabías? Donde quiera que vaya, Chichan siempre lleva un gran pañuelo. Para tu sudor, clan. Con un ruido aterrador el insecto fue pulverizado, el caparazón verde oscuro y las extremidades salieron disparadas junto a la baba de la pared. Medio desconcertado, Harusuki preguntó a Ciampile, con los fluidos de los insectos aún goteando de su estaca, así que es por eso le dijiste a Chiyu que te gustaba hace 2 años, como si estuvieras apresurado. No es como si estuviera apresurado. Estaba apresurado. Estaba seguro de que, si las cosas seguían así, Chichan trataría de pasar el resto de su vida cuidando de ti. Como en esos mangas antiguos que guardas en un archivo. Ella terminaría todo, no puedes vivir sin mí, así que me casaré contigo. O quizás tu estrategia era llevar a Chichan hasta ese punto, jajaja. Ciampile rió alegremente, pero con un eco distorsionado que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Harusuki. No. No, Takumu, estás equivocado. Chiyuri definitivamente no se divirtió cuidando de mi tristeza. Estuvo muy preocupada. No sabe qué hacer conmigo, pero Harusuki no sabía cómo decir estas cosas para que llegaran a Takumu. Porque en un nivel superficial, había cierta verdad en lo que Takumu decía. Girándose hacia Harusuki, quien seguía inmóvil, Ciampile dio otro paso. Fui muy feliz hace 2 años cuando Chi me eligió. Pensé que por fin había entendido que le convenía más ser feliz conmigo que trabajar tanto para cuidar de ti. Supongo que, fue una decisión práctica, no podemos ser niños pequeños para siempre, ¿verdad? Las palabras que Harusuki le había dicho a Chiyuri el día anterior. Ciampile levantó la punta de la estaca metálica, teñida de verde, al aire como si buscara su aprobación. Quiero decir, Chichan es una chica, bueno, una mujer. Algún día se dará cuenta de que será mucho más feliz con un novio del que pueda presumir ante sus amigas, un buen matrimonio, una vida satisfactoria. Así que me esforcé al máximo.
Estudié tanto que casi muero y por ende entré en la escuela en la que estoy ahora. Corro todos los días para entrenar mi cuerpo mientras tú juegas a tus tontos videojuegos y duermes como un bebé, Haru. ¿Lo dices en serio? Harusuki gritó casi mecánicamente, incapaz de ordenar sus pensamientos. ¿Realmente crees que Chiyu te eligió por algún tipo de interés premeditado? No me gusta esa frase, interés premeditado. Es una forma justa de ver las cosas. Xianpile se rió de nuevo. Chi-chan tiene derecho a ser feliz. El derecho a salir conmigo, mejor estudiante de mi curso, campeón de kendo, y ser feliz. Harusuki inhaló bruscamente. Este no es Takumu. No podía creer que esta persona fuera el verdadero yo de Takumu. No quería creerlo. Algo había deformado a Takumu. Parte de ello fue probablemente la relación entre Harusuki y Chiyuri. Chiyuri seguía preocupándose por Harusuki mientras salía con Takumu. Probablemente se sintió arrinconado por eso en cierto modo. Pero más que eso, lo que había cambiado a Takumu era probablemente. Este no eres tú, Taku. Harusuki levantó su máscara de plata y miró directamente a los afilados ojos de Xianpile. Ser el mejor en tu grado, ser el campeón, eso no eres tú. Fue el Brain Burst, fue la aceleración, cuando te convertiste en un Burst Link. Por un momento, el escenario Purgatory quedó envuelto en silencio. Un grupo de pequeños insectos pasó rozando sus pies y, de vez en cuando, un vapor parecido a una criatura viva salía de las branquias de las paredes. Ya habían transcurrido 200 segundos en el contador, que había comenzado en 1800. Cuando la posición de las centenas en el contador bajó a 5, Xianpile habló. Soy yo. La estaca en su mano derecha apuntó a Harusuki. La aceleración soy yo. A mí me metieron un software de entrenamiento cerebral por la garganta a través de mi neurolinker desde que era un bebé hasta que me harté por completo, entrené mi aptitud. Y solo hace un año me convertí en Burst Link. El capitán de mi equipo de kendo es mi padre, un estrecho colaborador del Rey Azul. Tiene muchas esperanzas puestas en mí. Soy un cadete de la Guardia Real. Y sin embargo, Ka-chank. Su mano derecha, con un gesto amplio, rasgó varias marcas enormes en la pared. Y ahora tú eres un Burst Link y crees que eres igual a mí, Haru, la habilidad de acelerar te dio confianza, entonces tratas de recuperar a Chi-chan, ¿es eso? Es inútil, Haru. No puedes ganarme. En las calificaciones, en los deportes ni en el corazón de Chi-chan. Y naturalmente, tampoco en el mundo acelerado. Te ayudaré a entender. Mi poder, se lo enseñaré a ese patético avatar de duelo tuyo. Una luz brillante brotó de los ojos de Xianpile. Va en serio. Takumu está planeando seriamente pelear conmigo. Harusuki todavía sentía que podía hacer entender a Takumu si encontraba las palabras adecuadas. Quería explicar los verdaderos sentimientos de Chiyuri, y los suyos propios. No quería pelear de esta forma. Pero si Harusuki perdía aquí, Xianpile trataría de luchar contra Black Lotus de nuevo. Y entonces la atacaría mientras ella permanecía inconsciente. Al instante, Kuroyuki perdería todos sus puntos y con ellos, el poder de la aceleración. Solo eso. No importaba lo que pasara, tenía que evitar al menos eso. Taku. Eres realmente increíble. Eres bueno en la escuela y en los deportes, también eres genial. Tienes todo lo que yo no tengo, murmuró Harusuki con voz ahogada, bajando la mirada. Luego levantó el rostro hacia Xianpile y gritó con fuerza, pero eres un idiota, un superidiota. ¿Qué fue eso? ¿Que soy un idiota? Sí, por eso no podrás vencerme, lo olvidaste. ¿Alguna vez en tu vida me has ganado en algún juego, Haru? Haru. Su voz estaba mezclada con risas y ecos de violencia. En ese caso, estás a punto de perder lo último de lo que puedes estar orgulloso. Las piernas de Xianpile patearon con fuerza el suelo, y el enorme cuerpo de casi 2 metros de altura comenzó a cortar la distancia entre ellos a una velocidad increíble que no coincidía con su tamaño. Pero seguía siendo más lento que la embestida de la moto de Asrouler. Deslízate cerca de él. Entonces muévete a una zona más grande. El vestíbulo, no, el techo. Harusuki se centró en la mano derecha de Xianpile. Su oponente era un luchador de corta distancia, mientras no se acercara al área de efecto de esa estaca, no recibiría ningún daño. Después de ver cómo se movía Xianpile, con el brazo derecho extendido hacia atrás, Harusuki se lanzó hacia adelante, con la intención de escabullirse por el lado opuesto. La velocidad de Silver Crow, su único rasgo positivo, pareció tomar a su oponente desprevenido.
Como si estuviera ligeramente sorprendido, Ciampile lanzó su brazo derecho hacia adelante, trazando un arco. Puedes esquivarlo. Prediciendo la trayectoria del ataque, Harusuki se dejó caer y trató de avanzar junto al brazo izquierdo de Ciampile. KRSSHK. Un sonido inesperado retumbó en el aire. Con los ojos bien abiertos, Harusuki vio en su periferia llamas saliendo del extremo de la gorda tubería que conformaba el brazo derecho de Ciampile. La deslumbrante y gruesa barra de hierro salió disparada tan rápido que apenas pudo verla. Puede que no fuera un arma voladora, pero se extendía hasta casi el doble de su longitud, y el alcance era más que suficiente para alcanzar a Silver Crow. Harusuki oyó un desagradable chillido que recorrió su propio cuerpo al mismo tiempo que se produjo el impacto. Y luego sintió un dolor agudo y adormecedor. La punta de la vara le atravesó el codo izquierdo y Harusuki vio su brazo desprenderse desde ese punto. Recordó tardíamente que pile también podría significar estaca. El brazo, que dejó un rastro de chispas al caer al suelo, se rompió inmediatamente en 1000 pedazos y desapareció. El indicador de salud en la parte superior izquierda de su visión cayó bruscamente, casi un tercio con un solo golpe. Pero Harusuki no tuvo tiempo de lamentarse por haber recibido un daño tan grave nada más al empezar el combate. Mientras se derrumbaba y su espalda se arrastraba contra la pared del pasillo, tratando de recuperar el equilibrio, vio que la malvada barra de hierro del brazo derecho de Ciampile seguía extendida, o, mejor dicho, vio que estaba retrayéndose. Estaba claro que en el momento en que se recargara la estaca, tendría que enfrentarse de nuevo a ese aterrador ataque. El atributo del ataque era probablemente perforante y el color metálico de Silver Crow debería haber significado que era resistente a él. Así que el hecho de que le arrancaran el brazo de un solo golpe significaba que le había dado exactamente en el lugar equivocado. Esta era la diferencia que podían hacer 3 niveles, o simplemente, Ciampile era realmente fuerte. Considerando esto momentáneamente, Harusuki se levantó de nuevo y saltó con fuerza, ganando algo de distancia. Sin mirar atrás, corrió hacia el vestíbulo tan rápido como pudo. Ja ja ja, que, huyendo tan pronto, Haru. La risa burlona resonó por detrás de él, casi como si le instara a seguir adelante, y Harusuki recorrió rápidamente con la mirada su entorno. Los largos bancos de la sala de espera se habían transformado en hierro fundido, con pinchos que brotaban por todas partes como un dispositivo de tortura de la Edad Media, y el mostrador de la recepción a su derecha, estaba entrelazado con alambres de púas oxidados. Naturalmente, no había gente. Y al otro lado del mostrador estaba lo que realmente estaba buscando, las puertas del ascensor. En el escenario Centurion, naturalmente los ascensores no funcionaban porque no se permitía la entrada en los propios edificios, pero en este escenario Purgatory, con el interior reconstruido con tanto detalle, podrían estar funcionando. Al acercarse corriendo, Harusuki golpeó el botón con forma de calavera que había junto a la puerta, ahora en forma de jaula, con una plegaria en el corazón. Efectivamente, la malla se abrió a la izquierda y derecha, acompañada de un ruido metálico y chirriante. Apretó la mano derecha en señal de victoria. Desde detrás de él, el sonido de los pasos de Ciampile se acercaron cada vez más. Saltó al interior de la celda solitaria del ascensor, y su mano derecha golpeó repetidamente el botón con una R grabada en él. Apresúrate. Apresúrate y muévete. En el momento en que la rejilla se cerró a una velocidad tan lenta que parecía diseñada para irritar, algo se estrelló contra la puerta. Asomando su cara por una rendija de unos 5 centímetros en la malla estaba la punta brillante y deslumbrantemente afilada de la barra de hierro. Harusuki reprimió las ganas de gritar y se apartó de un salto, apoyando la espalda contra la pared. ¡Escree! La estaca de hierro salió disparada hacia adelante, doblando ligeramente el entramado, antes de detenerse finalmente a escasos milímetros del delgado abdomen de Silver Crow. Cuando su maligno resplandor se retrajo, el ascensor finalmente tembló y traqueteó, comenzando su ascenso. Ja ja ja, ja 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 ja. Harusuki golpeó su pierna derecha contra el suelo, desterrando la pegajosa y burlona risa que lo perseguía desde abajo. Al salir al tejado, Harusuki observó su entorno mientras respiraba con dificultad. Involuntariamente, sus ojos se ensancharon. El cielo del escenario Purgatory estaba cubierto de una inquietante luz amarilla y unas oscuras nubes recorrían el cielo como criaturas vivas. Los edificios que lo rodeaban, el corazón del distrito de Sujinami, se habían transformado en figuras extrañas que guardaban un lejano parecido a algo viviente y brillaban viscosamente con un color rojizo negro oxidado. Supuso que las torres con forma de lanzas que podía ver en la distancia eran el edificio del gobierno de Shinjuku y los rascacielos de los alrededores. Justo cuando empezaba a preguntarse hasta dónde llegaba el escenario, Harusuki se dio cuenta de algo de golpe y jadeó.
Había personas allí. Bueno, si por alguien se refería a la silueta sorprendentemente excéntrica. Desde los tejados de los edificios que lo rodeaban, que eran más altos que el hospital, grupos de 2 y 3 personas miraban a Haruyuki. Barstlinkes desconocidos. Espectadores. Momentáneamente desconcertado, Haruyuki finalmente entendió. Puede que él estuviera aislado de la red global, pero el otro luchador, Takumu, probablemente se conectó a la red global justo antes de que empezara el combate. No estaba claro por qué habría hecho, además de correr el riesgo de ser atacado por otra persona, pero en cualquier caso, al haberlo hecho, este escenario estaba abierto al exterior y los Barstlinkes registrados para la sala de espectadores automática de Ciampile y Silver Crow habían aparecido. Aunque en realidad no había ninguna diferencia en su situación si había una sala de espectadores o no. El cursor azul claro en forma de flecha que aparecía en su campo visual empezó a cambiar lentamente de dirección, vibrando ligeramente. Ciampile también había subido a un ascensor y se dirigía a la azotea. Después de avanzar unos 10 metros por el amplio tejado, Haruyuki se giró y miró hacia el ascensor. Aquí arriba disponía de mucho más espacio para realizar maniobras evasivas a diferencia del pasillo. Y ahora comprendía por experiencia propia el alcance de la estaca metálica de Ciampile. Siempre que prestara atención a la posición del brazo derecho de Ciampile, Haruyuki debería ser capaz de esquivarla. No tengas miedo. No tiene otra opción que hacer esto. Mientras se decía esto, el ascensor se detuvo frente a él y las puertas se abrieron lentamente. El enorme cuerpo de Ciampile estaba abarrotado en el ascensor, ocupando todo el espacio. Raspando las paredes, salió al techo y los ojos en el fondo de las rendijas se iluminaron débilmente. Oh, lo entiendo. Aquí arriba puedes acercarte y golpear y luego volver a alejarte, Haru, quiero decir, Silver Crow. Es que ahí abajo parecías agobiado, como si lo estuvieras pasando mal. Ah. No puedo creer que me estés diciendo algo así. Sin dejar de reírse, Ciampile comenzó a avanzar mecánicamente. Haruyuki se agachó y calculó la distancia entre ellos. Todavía no debe entender del todo lo rápido que es Silver Crow. Esa es mi única oportunidad de ganar. Antes de que se acostumbre a mi velocidad, tengo que hacer algo y ganar. Una bota de aspecto pesado dio su cuarto paso y justo cuando estaba a punto de hacer contacto con el suelo, Haruyuki dio una patada tan fuerte como pudo. El cielo sonó con estruendo, y el enorme cuerpo azul se acercó instantáneamente. Haruyuki se lanzó hacia adelante en línea recta, y el brazo derecho de Ciampile lo siguió, apuntando a él. Ahora, de forma abrupta, levantó la pierna izquierda y empezó a correr hacia la derecha. Con un enorme rugido, el pico de metal salió disparado a una velocidad extremadamente alta. Reaccionar después de ver cómo se lanzaba el pico era básicamente imposible, pero si podía anticipar hacia dónde iría y tomar la decisión correcta, podría lograrlo. Haruyuki trazó un arco a lo largo del flanco izquierdo de Ciampile y se abalanzó sobre él, la punta de la estaca metálica se detuvo justo delante de su mejilla izquierda. Sintiendo un calor abrasador allí, Haruyuki pateó su pierna derecha contra el suelo con todas sus fuerzas. Nah. Golpeó el flanco indefenso con su puño derecho. Tung. Sintió una gran resistencia. El gran cuerpo se estremeció. Aún puedo hacerlo. Como si persiguiera la espalda de Ciampile mientras éste intentaba girar su cuerpo, Haruyuki se lanzó un paso más hacia adelante y asestó una patada circular derecha en la pantorrilla izquierda de su enemigo. Mientras Ciampile perdía el equilibrio por la sacudida, Haruyuki asestó un último golpe, un rodillazo izquierdo hacia el centro de esa enorme espalda. ¡Bam! Un impacto importante. El robusto cuerpo se dobló en forma de V lateral. Ciampile, tambaleándose para poner distancia entre ellos, rugió con odio, brrrgh. Ese supongo que realmente eres bueno para los juegos, Haru, pero pequeños trucos como ese son inútiles. Haruyuki logró esquivar a duras penas el puño izquierdo que le lanzaron, utilizó la inercia para girar su cuerpo y enterró su talón derecho en la nuca que estaba indefensa. ¡Njaa! Haruyuki cerró los oídos ante los chillidos entrecortados de la voz de Takumu y continuó su embestida. Utilizando no solo las dos piernas y su puño derecho, sino incluso su brazo izquierdo cortado, lanzó un combo tras otro sin descanso. En algún momento, empezaron a salir de su boca gritos a medias. Eres un idiota, estúpido idiota, Chishu no quiere que seas el número 1 de tu grado o el campeón de kendo o lo que sea. Con desesperación, utilizó la pierna que tenía extendida hacia adelante como escalera para saltar en alto, tomar la máscara de Ciampile y estrellar su propio casco blindado de plata contra ella con todas sus fuerzas.
Una parte de la máscara azul se resquebrajó ruidosamente y se desmoronó. Ciampile perdió el equilibrio, cayendo de espaldas al suelo y Haruyuki saltó sobre su pecho para seguir golpeándolo con su puño derecho. Chiyu solo quiere que seas tú eres el que la hace mirar al pasado, haciendo que quiera volver a cuando éramos niños, Takumu, el único de nosotros que ha cambiado eres tú. Simplemente gritó con la mente en blanco. Sin embargo, al oír la voz de Haruyuki, los ojos de Ciampile brillaron por debajo de las rendijas agrietadas con una luz lo suficientemente fuerte y fría como para provocar escalofríos. No. Cruzó bruscamente sus gruesos brazos como si estuviera protegiéndose. No te entusiasmes demasiado Extendió ampliamente los brazos para dejar al descubierto unas puntas afiladas de al menos 10 estacas que se elevaron con un ruido metálico desde el pecho hasta el estómago de su armadura. ¿Qué? Esto es malo. Tengo que esquivar, pero en el instante en que Haruyuki trató de dar una patada al suelo con ambas piernas y salir volando hacia atrás, Splastingue. THK. Sonando como una ametralladora pesada, las múltiples estacas salieron disparadas hacia Haruyuki a quemarropa. ¡Gaa! Haruyuki se las arregló para evitar las estacas que volaron directamente hacia su cabeza y su pecho. Pero sufrió impactos serios, tanto en el hombro izquierdo como en el flanco izquierdo y en la rodilla derecha, lo que lo hizo volar por los aires como un trozo de chatarra, aterrizando de espaldas contra el techo. ¡Nah! El aliento que se le escapó fue acompañado de un grito procedente de lo más profundo de su garganta. Su visión parpadeó y un dolor agudo e intenso le recorrió todo el cuerpo. No podía creer que esto fuese daño virtual del Neurolinker. ¿Qué fue eso? Haruyuki apoyó su brazo derecho y de alguna manera se las arregló para levantar la parte superior de su cuerpo para ver cómo Ciampile se levantaba lentamente un paso por delante de él. Jejejejeje. Del interior de la máscara azul se escaparon breves carcajadas, como si se le hubiera soltado un tornillo en alguna parte. Jejejeje. En serio, tienes mucha energía en tu interior, Me sorprendiste un poco. Pero al final, solo eres un pequeño bicho molesto. Y hasta te esforzaste en incrementar mi medidor de ataques especiales. Ataque especial, murmuró Haruyuki mientras comprobaba los indicadores en la parte superior de su campo de visión. El grueso medidor de salud de Ciampile, situado a un lado, estaba al 60%. Había recibido más daño de lo que parecía tras el ataque de Haruyuki. Pero Haruyuki, que había sido atrapado directamente por los disparos de las estacas al azar, solo le quedaba un 30% de salud restante. Y debajo de cada una de las barras de salud, se extendía un fino indicador verde. El de Ciampile brillaba cerca del 70%. En cambio, el de Haruyuki estaba básicamente lleno. Bueno, no hables como si fuera la primera vez que escuchas esas palabras, Silvercrow. Ciampile comenzó a avanzar lentamente mientras reía. El intercambio de ataques especiales es la mejor parte de cualquier duelo. El Splastingue de hace un momento es mi ataque especial del nivel 2. Perfecto para derribar insectos molestos, ¿verdad? Oh, eso me recuerda. Parece que tu medidor ya está lleno. Adelante, vamos. Usa lo que quieras. Haruyuki apretó los dientes con fuerza. El ataque especial que se le había dado a Silvercrow era simplemente Hatboot, que básicamente no tenía ningún alcance y definitivamente no podía hacer frente al largo alcance de Ciampile. Y el movimiento era prolongado y muy obvio, así que usarlo era básicamente como decir dispárame mientras te preparas para hacerlo. Maldita sea. No necesito un ataque especial ni nada. Tengo mis puños y mis pies. Y también mi velocidad. Una vez que su visión temblorosa se asentó, Haruyuki se levantó rápidamente y concentró su fuerza en su pierna derecha. Pero escuchó un desagradable ruido de ruptura, parecido a un chasquido. Y luego el sonido metálico de su propio cuerpo desplomándose de nuevo sobre el suelo con un crujido. Dirigiendo apresuradamente sus ojos hacia abajo, vio que había sido atravesado por una de las estacas del disparo total, y su delgada pierna plateada, estaba destrozada desde la rodilla. Ajá, ajajajajaja. Se oyó la risa desgarradora y ruidosa de Ciampile. Ya entiendo, tu pierna, eres tan frágil, y se supone que eres de color metálico. Haruyuki no prestó atención a esta voz burlona. Mierda. Perdí mi pierna, lo que significa que ya no puedo correr. Olvídate de esquivarlo, olvídate de correr, no creo que pueda ni siquiera moverme.
La sensación de pánico que lo invadió le heló hasta lo más profundo de sus huesos. Esto es malo. No puedo, no hay forma de que pueda perder aquí. Tengo que protegerla, tengo que hacerlo. Crack. La bota, pisoteando desagradablemente cerca, aplastó la pierna cortada de Haruyuki como si fuera de cristal. Las comisuras de los ojos blanco azulados que Haruyuki pudo ver en la distancia se levantaron bruscamente. Así es como termina, Haru. Se oyó una voz débilmente susurrada. Tú así, de esa forma, es la que te corresponde. Y hasta lograste desahogarte un montón de cosas, casi como si fueras la única persona que entiende a Chichan. Lo hago, sabes. Al menos mejor que tú, de todos modos. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Has pensado en mí? ¿Has pensado alguna vez en cómo me siento cuando estoy a solas con Chichan y ella pone esa mirada triste de repente, y sé que es porque está pensando en ti, Haru? Se interrumpió a sí mismo y acercó su rostro. Ciampile, Takumu, dio voz a la frase decisiva. Es porque tú eres de esta forma. Había casi cierta amabilidad en su tono, pero sus palabras cavaron un profundo agujero en el pecho de Haruyuki, con una enorme estaca de hierro. Es porque eres así que yo, Chichan y tú estamos totalmente atrapados en este fango y no podemos salir. Desaparece ya, Haru. Libéranos a Chichan y a mí, crack. Este paso capturó la parte inferior del pie de Haruyuki de su pierna buena. Ciampile, levantando bruscamente el cañón de su brazo derecho, trazó una complicada figura con la punta en el aire. Al hacerlo, el lanzador se envolvió en su hombro con una nítida luz azul. De repente, el lanzador se expandió hasta triplicar su tamaño con un grueso ruido. Desde su interior, algo parecido a un enorme martillo asomó su cabeza, con la cara frontal aplastada. La superficie de impacto del martillo apuntó bruscamente hacia Haruyuki, quien era incapaz de pensar y mucho menos de moverse. Ahora, ponemos fin a esto, Haru. A todo esto. Este duelo y nuestra fingida amistad. Los ojos de Ciampile comunicaron este mensaje fuerte y claro. El extremo del martillo comenzó a emitir una luz intensa. Spiral Gravity Driver, SKRRRRK. Haruyuki trató desesperadamente de evitar el martillo, el cual lo atacó mientras giraba, haciendo un ruido mecánico como el de innumerables engranajes enganchados. Sin embargo, Ciampile tenía un firme agarre de la parte inferior de su única pierna y no pudo escapar. El enorme trozo de acero se estrelló contra el pecho de Haruyuki, seguido de un chirrido agudo de su armadura plateada siendo pulverizada y el profundo estruendo del suelo bajo él siendo aplastado. Incapaz de gritar siquiera, Haruyuki fue golpeado hasta bajar un piso sobre el nivel de la azotea debajo de él, estrellándose contra el piso de abajo del hospital. Pero el martillo no se detuvo ahí, sino que también atravesó ese piso con Haruyuki. Tump. Tut. Tump. Con el sonido de destrucción resonando en el aire, Haruyuki se precipitó a través de los 5 niveles del hospital y, finalmente, dejó de moverse tras incrustarse en la planta baja. Flash. Flash. En la tenebrosa oscuridad, algo rojo parpadeaba en la parte superior izquierda de su visión. Haruyuki tardó unos segundos en darse cuenta de que era su propio medidor de salud, reducido a poco menos del 10%. Como si se arrepintiera de no haber derribado su medidor por completo, el martillo de Ciampile permaneció encajado en el pecho de Haruyuki durante un tiempo, pero finalmente se levantó rechinando, girando en dirección contraria. Una vez que el martillo se levantó haciendo llover escombros, todo lo que quedó frente a Haruyuki fue un pequeño agujero que conducía al lejano techo. A través de él, escuchó la voz de Ciampile resonando débilmente. Ah, todavía te queda un poco de salud. Bueno, da igual. Solo nos quedan 5 o 6 minutos, se acabará el tiempo antes de que pueda ir a buscarte y acabar contigo. Y una vez que termine aquí, podré pasar a mi verdadera misión, la batalla contra el jefe. Muy bien. Su tono de voz cambió, teñido de orgullo o quizás de adulación. Espero que lo hayan visto, todos los que están mirando, especialmente todos los de la Legión Azul, todavía puedo ser de gran utilidad, quiero decir, definitivamente puedo luchar en el campo ilimitado por encima de esto. Deben arrepentirse de haberme desechado solo porque usé algunos puntos de más, ¿verdad, Takumu? Tú, como una muñeca rota en el fondo de un agujero oscuro, Haruyuki sintió que un líquido caliente recorría sus mejillas. Sus lágrimas. Pero no sabía muy bien por qué lloraba. Probablemente estaba derramando esas lágrimas por algo que se había roto sin que él se diera cuenta, algo importante que había perdido por completo. Pero no podía permitirse perder este duelo. Tenía que ganar, por sí mismo, por Takumu, por Chiyuri.
y por Kuroyukime. Pero aún así, cargando con el dolor de su inmenso arrepentimiento, Haruyuki se levantó lentamente. De todo su cuerpo, los trozos de su armadura agrietada cayeron como una lluvia y se dispersaron. Ya no tenía sentido seguir de pie. Debía aceptar su contundente derrota y volver a ser el de antes de conocer el Brain Burst. Haruyuki se apoyó sobre sus rodillas y decidió esperar a que el temporizador llegara a cero, justo antes de que sus ojos se cerraran. En la esquina de la habitación oscura. Ella apareció como si fuera una ilusión. La cama estaba tejida con rosas silvestres de color negro. La esbelta figura yacía como si estuviese envuelta por los pétalos negros de innumerables flores en plena floración. Un vestido más negro que la noche. Bordes plateados. Una sombrilla apoyada cerca. Y el pelo negro brillante extendiéndose en abanico sobre una piel resplandeciente más blanca que la nieve bajo la tenue luz. Y sus largas pestañas, pacíficamente cerradas. Estoy alucinando. Mientras se preguntaba esto, Haruyuki se acercó al lecho de rosas negras lentamente, muy lentamente, arrastrando lo que le restaba de la pierna derecha que había perdido. Pero por mucho que se acercara, el avatar de Kuroyukime no mostraba signos de desaparecer. Al poner la mano derecha en el borde de la cama, como si quisiera sujetarse antes de caer, Haruyuki comprendió por fin. Este lugar era la habitación de nanomáquinas de la sala de urgencias donde la verdadera Kuroyukime estaba siendo tratada. Y el neurolinker de Kuroyukime estaba conectado a la red del hospital. Así que en el momento en que Haruyuki inició el combate acelerado, su modo de espectador automático se activó y ella también fue traída a este escenario. Kuroyukime, Haruyuki murmuró con voz ronca, estirando su maltrecho brazo derecho para acariciar suavemente su mejilla. Las palabras salieron a borbotones, una tras otra, como si la presa se hubiera roto. Al mismo tiempo, más lágrimas cayeron. No pude salvarte. No pude proteger tu sueño, tus esperanzas. No pude estar a la altura de tus expectativas. Las lágrimas que se escurrían por las grietas de su casco medio destrozado cayeron en forma de gotas sobre la mejilla de Kuroyukime, captaron la mínima luz y brillaron antes de desaparecer. Puedo cambiar. Eso es lo que pensé. Con tus palabras, tu bondad, tu amor, podría cambiar, pero no pude. No es culpa de mi avatar, este avatar fue creado probablemente para reflejar mi resignación. Soy yo quien lo creó, quien hizo a Silver Crow así. Yo, sin intentar levantar la vista, con los ojos siempre en el suelo, viviendo mi vida sobre mis manos y rodillas. Haruyuki se agachó lentamente y se aferró al hombro de Kuroyukime. Quería ir allí. ¿A dónde estabas? En lo alto del cielo, donde agitaba suavemente tus alas. En lo alto, muy lejos, para escapar del pantano del mundo real, junto a ti, con un sollozo, Haruyuki soltó sus últimas palabras. Yo quería, volar, tump. Casi como en respuesta a su voz, escuchó un débil sonido. Tump. Tump. La fuente del sonido era el pecho de Kuroyukime junto a la mejilla de Haruyuki. Un pequeño, débil, pero indudable ritmo marcado. El latido de su corazón. Aquí, en el mundo acelerado, no había forma de que pudiera oír el sonido de su corazón, el cual latía en el mundo real. Pero no podía ser una alucinación. Agudizó el oído y escuchó, y de repente, Haruyuki comprendió. Este era el eco de la voluntad de Kuroyukime. Ahora mismo, Kuroyukime estaba luchando desesperadamente. En la frontera entre la vida y la muerte, estaba luchando ferozmente para mantener su posición. Su fuerte voluntad se convirtió en un latido de corazón, que resonaba en el campo de batalla virtual. Cierto, murmuró Haruyuki. Al mismo tiempo, nuevas lágrimas se derramaron y gotearon cálidamente. En sus oídos, algo que Kuroyukime le había dicho una vez resonó débilmente. Al final, la fuerza no significa ganar. Es como si nunca hubiera entendido el significado de la palabra fuerte. Y al no saberlo, sentí celos y me rendí. La fuerza no es solo ganar, aunque fuera desagradable. Aunque fuera divertido. Aunque al final perdieras, te cayeras al suelo y acabaras cubierto de barro. Después de sobrevivir al combate a muerte de los reyes, Kuroyukime, Black Lotus había aguantado la respiración en una pequeña red y se había mantenido oculta durante 2 años. Pero no fue porque fuera escurridiza o cobarde. Fue porque no se había rendido. Fue porque se negó a agachar la cabeza en señal de vergüenza. Luchar contra uno mismo. Caer y continuar mirando al cielo. Eso es una muestra de fuerza. Es eso, no es así. Kuroyukime no obtuvo respuesta.
pero sintió que un poderoso latido nació en lo más profundo de su propio pecho. El latido de su corazón se convirtió en una señal que impulsó su cerebro. Y entonces su espíritu, su voluntad y el valor para enfrentarse a la adversidad, todo eso se aceleró. Mientras este sonido resonaba en su pecho. Todavía estoy de pie, todavía puedo luchar, gritó para sí mismo y para Kuroshukime. Sujetando el borde de la cama con la mano derecha, puso su fuerza en la pierna izquierda y se levantó, tambaleándose. Pequeñas esquirlas resplandecieron mientras caían de todo su cuerpo. Sin embargo, el calor generado desde el interior de su pecho llegó hasta las puntas de sus 4 maltrechas extremidades y tembló violentamente. De repente, diversos rayos de intensa luz blanca salieron disparados desde las grietas de su armadura. Al mismo tiempo, placas de su espalda se abrieron de par en par y tuvo la sensación de que algo emergía de ellas. Haruyuki abrió mucho los ojos y movió la cabeza hacia atrás. En la pared, no muy lejos de él, estaba situado un gran espejo. Probablemente era el espejo giratorio que conducía a la sala de monitorización contigua en el mundo real. Ahora era un enorme espejo de cuerpo entero con el mismo borde de rosas negras de hierro moldeado que la cama. En su centro se reflejaba la cama de rosas, Kuroshukime recostada en ella, y Silver Crow de pie. La armadura de todo su cuerpo estaba en un estado lamentable. Su brazo izquierdo y su pierna derecha estaban medio arrancados, y profundas grietas se extendían a lo largo de su pecho. Las fracturas también se extendían por su espalda, la cual era la fuente del sonido de los crujidos. Cada vez que saltaba una pequeña chispa, un trozo de su armadura destrozada se dispersaba. Haruyuki se quedó boquiabierto cuando algo blanco y brillante empezó a extenderse muy lentamente a cada lado de su espalda. Finas y afiladas esquirlas triangulares de metal. Espadas. En el momento en que tuvo esa idea, las 2 piezas de metal dejaron de extenderse y se ampliaron en 2 semicírculos con un ruido frío y metálico. Unas 10 finas aletas metálicas se desplegaron plegadas a ambos lados, con las puntas de esas protuberancias iniciales en forma de espada como punto de apoyo. Esto no es un arma, son alas. Haruyuki permaneció aturdido durante menos de un segundo. Quema. Al sentir el intenso calor que le recorría el cuerpo desde el centro de la espalda, Haruyuki recobró el sentido. Retorciéndose en agonía, retrocedió unos pasos sobre sus rodillas y reclinó su cuerpo, acunando sus hombros entre sus brazos. Más que la temperatura, sentía como si una bola de energía pura estuviera sellada en su espalda y se arremolinara como un vórtice, buscando escapar. No puedo. No puedo permanecer inmóvil. Arqueando su cuerpo hacia atrás como si fuera un arco, Haruyuki se giró para mirar hacia arriba. Allí vio el enorme agujero que había abierto en el edificio solo unos segundos atrás. Una pequeña luz amarilla solitaria en el profundo y negro cielo. Un pasillo que conducía a los cielos lejanos. Lo estaban llamando. Con un movimiento inconsciente, Haruyuki levantó su brazo izquierdo destrozado en alto y apretó su brazo derecho no herido contra su costado. Sintió que la energía desbordante en las puntas de sus omóplatos aumentaba de intensidad repentinamente y luego se contraía. Al volver a bajar los ojos por un momento, vio la figura de su amada recostada. Volvió a levantar la vista. ¡Bee! Extendió el brazo derecho con un grito. ¡Fuomp! Con un ruido medio de impacto y de explosión, una luz plateada atravesó la oscuridad. Al instante, el cuerpo de Haruyuki salió disparado en línea recta como una flecha desde un arco. El aire rugió en sus oídos cada vez que pasaba por una planta del hospital. Atravesando el oscuro camino en cuestión de segundos, su avatar plateado salió volando por el gran agujero perforado en el techo y se elevó cada vez más. Las aletas metálicas de su espalda se agitaron a gran velocidad. La energía aceleró su pequeño cuerpo con una potencia abrumadora y fácilmente eliminó sus ataduras a cualquier gravedad virtual. Haruyuki se impulsó hacia arriba, más arriba, sin parar. Pronto una nube negra que se arremolinaba se acercó. En el momento en que su puño derecho levantado entró en contacto con el grueso grumo, la nube redonda se apartó de golpe, saliendo disparada a través del túnel oscuro que ascendía aún más lejos. El campo visual de Haruyuki se llenó con una cegadora luz amarilla pálida. Tras atravesar el mar de nubes, Haruyuki extendió los brazos y las piernas y redujo su aceleración. El agudo zumbido de las vibraciones disminuyó y una suave sensación de ingravidez se apoderó de él, como si estuviera en un avión tras el despegue. Sobrevolando suavemente, Haruyuki se dio la vuelta. Oh, suspiró a medias. Bajo él se extendía un panorama inimaginable. Desde las brechas en el mar de nubes que se retorcían al avanzar, pudo distinguir los nítidos colores de la enorme ciudad que se extendía sin fin.
El edificio al otro lado del subcentro de la ciudad de Shinjuku estaba transformado en una torre retorcida, y el profundo bosque que había más allá era probablemente el Palacio Imperial, con el aspecto de un imponente castillo mágico. En la dirección opuesta, la ciudad se extendía en la distancia desde Sujinami hasta Mitaka y hasta Chioji, con las montañas Okutama al otro lado. La escarpada cima de la montaña que atravesaba el mar de nubes y se elevaba por encima de ellas era probablemente el monte Fuji. Finalmente, al girar la mirada hacia el sur, Haruyuki divisó un plano gris que brillaba. El mar. Eso es la bahía de Tokio. Y, extendiéndose sin límites, el océano Pacífico, infinito. Este mundo, es infinito, Haruyuki jadeó mientras empezaba a descender muy lentamente. Hundiéndose entre las nubes sobre su espalda, se deslizó hasta el fondo y se acercó a la superficie terrestre. Cuando descendió a una altura en la que podía volver a ver los detalles de la ciudad, hizo vibrar con fuerza las aletas para volver a planear. Justo debajo de él, cuando se enderezó, se encontraba el techo del hospital, a apenas 30 metros de distancia. Después de ver la inmensidad del campo de duelo, el tejado parecía lo suficientemente pequeño como para tomarlo con ambas manos. Inmóvil en el borde del gran agujero que atravesaba el centro del tejado, una gran figura azul lo miró. Ciampile se quedó mirando a Haruyuki durante 3 segundos como si le hubieran arrancado el alma. Levantó ligeramente la mano izquierda y dijo con voz ronca, Hachiaru, pero sus palabras fueron interrumpidas bruscamente por un súbito rugido. Voces. Los miembros de la sala de espectadores que observaban el duelo entre Silver Crow y Ciampile instalados en los tejados de los edificios circundantes al hospital gritaron todos a la vez. No está cayendo, está perfectamente quieto, no es un salto. Está volando, no puede ser, tiene la habilidad de volar. Finalmente apareció, mira esas alas, es un avatar volador. Haruyuki no entendía por qué los miembros de la sala de espectadores hacían tanto alboroto. Mientras contemplaba con mudo asombro, algunas de las varias docenas de avatares de duelo que se movían, señalando hacia el terreno más alto, mientras que otros pasaban sus dedos sobre sus consolas. No existe ninguna información sobre él, ¿quién demonios es este tipo? Su legión. ¿Quién es su comandante? No importa, necesitamos contactar con el cuartel general, tú, desconéctate y diles. Tienes que estar bromeando, ¿crees que me voy a perder esto? La conmoción colectiva fue sofocada por un grito abrupto y feroz. ¡Ah! Ciampile rugió, extendiendo sus brazos y piernas. Las vibraciones de su grito rasgaron la atmósfera alcanzando a Haruyuki en el cielo, muy por encima, como si fuera una descarga eléctrica. No. Con un crack mecánico, el cañón en su brazo derecho se dirigió hacia Haruyuki. Tú, sobre mí, no te atrevas a mirar sobre mí. 2. Se oyó un grito como si estuviera vomitando sangre. Al mismo tiempo, un chirrido estremecedor resonó en el aire y la estaca recargada emitió varios rayos de luz. Cuando adoptó una postura con las 2 piernas extendidas, la cadera baja y el cañón preparado en la mano izquierda, el 40% restante del medidor de ataque especial de Ciampile descendió bruscamente de golpe. A la vista de lo que probablemente era el ataque definitivo de Ciampile, Haruyuki, inmóvil en su sitio, levantó ligeramente su mano derecha y la cerró con fuerza en un sólido puño. Por fin comprendió en qué consistía el ataque especial que se le había encomendado. Puñetazo. Y luego patada. Aunque estos eran sus ataques normales, también eran sus superataques especiales. Retiró su apretado puño y expandió todas sus aletas al máximo para cambiar de dirección. Hacia Ciampile, directamente debajo de él. VBEE. Lightning Cian, Spike. Mientras gritaba el nombre del ataque, la lanza de acero, transformada ahora en un rayo de luz, salió disparada del brazo derecho de Ciampile. ¡Uva! El cuerpo de Silver Cross se convirtió en un proyectil de luz, un misil que se activó y embistió con fuerza hacia adelante. En la esquina izquierda del campo de visión, su medidor verde de ataques especiales empezó a descender de golpe. Al mismo tiempo, el resplandor de luz blanca que envolvía su puño derecho aumentó sin cesar. ¡Aaru! Gritó Takumu. ¡Taaku! Gritó Haruyuki. ¡Escree! Una sensación de superaceleración, mayor que la aceleración del Brain Burst, se precipitó sobre Haruyuki desde su espalda, envolviéndolo. El color del mundo cambió. Vio la lanza azul de Ciampile levantarse desde el suelo y el destello en la punta. La línea de fuego que había anticipado se elevó ante sus ojos como un fantasma. El golpe, como el relámpago que dictaba su nombre, fue superado considerablemente por la velocidad del espíritu de Haruyuki. El poder de uno verdaderamente acelerado,
el cual Kuroshukime había encontrado y en el que creía fervientemente. Puedo verlo. Puedo verlo, Kuroshukime. Arushuki exclamó en su corazón. La lanza se ralentizó. Ante ella, Silver Crow aumentó su velocidad indefinidamente, como si su propia existencia se hubiera convertido en luz. En el momento en que ambos se acercaron y se entremezclaron, Arushuki deslizó su trayectoria de ataque ligeramente hacia la derecha. SKRRRRK. La lanza rozó el lado izquierdo de su casco y pasó de largo, liberando una intensa lluvia de chispas. Entonces, el puñetazo de Arushuki penetró profundamente, cada vez más profundamente, en el centro del pecho de Ciampile. Abriendo una brecha en el suelo del tejado con un rugido estremecedor, ambos cuerpos se convirtieron en uno y salieron volando. Chocando contra la barandilla de lanzas de hierro y pulverizándola, lanzando trozos en todas direcciones, Arushuki salió disparado hacia el cielo. ¡Ah! Exclamó, agitando sus aletas metálicas. Una potente y enérgica ascensión envolvió su cuerpo de golpe. Con el brazo derecho aún sumergido hasta el hombro en Ciampile, Arushuki giró hacia arriba y ascendió cada vez más. En unos pocos segundos, atravesó el mar de nubes y navegó hacia el cielo amarillo. Cuando redujo la aceleración y cambió a vuelo estacionario, Ciampile, quien aparentemente había perdido el conocimiento durante el impacto, emitió un sonido de tos debajo de la máscara que llevaba sobre el hombro de Arushuki. ¿Qué, HRK? El enorme cuerpo se sacudió y se estremeció, y poco a poco levantó el rostro. Una acción que fue inmediatamente seguida por un débil grito que parecía casi real después de los anteriores rugidos furiosos llenos de profundo resentimiento. Cucú, estoy volando. Con la máscara temblando de lado a lado, volvió a gritar. Detente. Aru, no me dejes caer, si caigo ahora, yo, perderé. Los medidores de salud de ambos estaban teñidos de color rojo y habían bajado hasta no tener más que un pelo de grosor. Ciampile se puso rígido, como si temiera que lo dejaran caer si se movía y su tono cambió a uno de súplica. Si pierdo contra ti, siendo tú de nivel 1, mis puntos bajarán a 0. Tú estarás bien. Quiero decir, solo perderás 4 o 5 puntos, por favor, déjame ganar, Aru, no puedo perder el Brain Burst ahora, Taku. Takumu, medio gruñendo, medio murmurando su nombre, Arushuki apretó con firmeza su puño derecho, que seguía atravesando a Ciampile. ¿Qué? Intentaste quitarle todos los puntos a Kuroshukime. Intentaste borrar su Brain Burst, su única esperanza. Todo lo que tenía que hacer era cambiar ligeramente el ángulo de su brazo, y el enorme cuerpo de Ciampile perdería su apoyo y se estrellaría contra el suelo muy por debajo. Takumu perdería 40 puntos y el Brain Burst se desinstalaría a la fuerza. Entonces, nunca más podría perseguir a Kuroshukime desde fuera de la red local. Arushuki apretó los dientes con tanta fuerza como para romperlos. Todo su cuerpo se estremeció y un impulso momentáneo le recorrió de la cabeza a los pies antes de desaparecer. La voz que sacó de entre sus dientes apretados estaba tan quebrada que ni siquiera sonaba como la suya. ¿Lo reconoces, Taku? Que no puedes vencerme en este mundo, acelerado. ¿Lo reconoces, Taku? Por un momento hubo silencio. Las palabras emitidas a través del cuerpo presionado contra él fueron silenciosas, apagadas de alguna manera. Sí. Lo reconozco. Supongo que no puedo vencerte, después de todo. Al igual que cuando solíamos jugar todos esos juegos juntos, Arushuki inhaló profundamente y exhaló. Y luego dijo con la misma voz tranquila, entonces, somos iguales. Que, en el mundo real, no hay una sola cosa en la que pueda ganarte. Pero en este mundo, no puedes ganarme. Somos iguales. Así que, interrumpiéndose a sí mismo y mirando los ojos blancoazulados bajo la máscara de Ciampile, Arushuki continuó. Así que, sé mi aliado, Taku. Mi amigo. Lucha como su subordinado a partir de ahora, al igual que yo. Sin palabras, Takumu jadeó bruscamente. Al cabo de un rato, un gemido ronco se deslizó por las finas rendijas. Idiota. Tú también tienes que saberlo, Aru. Sé que lo sabes. Tu comandante. Black Lotus. He estado cazándola en secreto de mi propia legión, ella es la mayor traidora del mundo acelerado. Quiero decir, para luchar de su lado, tienes razón, ella lo es. Ella tiró a un lado a los 6 reyes de color puro. Puedes decirlo. Está bien. Y te diré algo muy bueno. Mira, así es como se supone que deben ser los juegos.
Takumu reaccionó a las palabras de Haruyuki con un largo silencio. Su respuesta, unos segundos más tarde, estaba teñida de algún modo por una risa masoquista. Haru, ¿realmente confiarías en mí? Si te dijera que sí ahora mismo, ¿qué razón tendrías en este momento para confiar en lo que digo, después de que rompí las reglas de mi legión, rompí las reglas de Brainburst e incluso traicioné a mis dos amigos? Iremos y le contaremos todo a Chiyu. En el momento en que Haruyuki respondió de esa manera, Takumu volvió a jadear de sorpresa por centésima vez. ¿Qué? Brainburst, nosotros peleando, y todos los sentimientos que tú y yo hemos estado ocultando. Le diremos todo. Haruyuki desvió su mirada hacia el infinito cielo y continuó lentamente. Probablemente tengamos que empezar por ahí. Los tres hemos estado ocultando cosas que no deberíamos. Hemos sido cautelosos con cosas con las que no teníamos que serlo. En algún lugar, tenemos que empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿Realmente crees que podemos, Haru? Yo, al neurolinker de Chi-chan, la voz de Takumu tembló al hablar y Haruyuki le dio unas ligeras palmaditas en la espalda con el muñón de su brazo izquierdo. Ella probablemente se enfadará tanto que querrá matarnos. Gritará y se molestará, pero al final nos perdonará. Así es ella, dijo Haruyuki con una sonrisa mientras empezaba a descender suavemente. Tras regresar al tejado del hospital y ser liberado del brazo derecho de Silver Crow, Ciampile cayó sobre el suelo con un ruido sordo tras dar unos pasos tambaleantes. Haruyuki levantó la vista para comprobar el tiempo restante. En poco más de 2 minutos, el largo combate habría terminado. Por si acaso, comprobó su medidor, pero la salud restante era exactamente la misma para ambos. Si el tiempo se agotaba así, el resultado sería un empate y no se transferirían puntos en ninguno de los dos casos. Haruyuki volvió a mirar a Ciampile, inmóvil, con la cabeza colgando entre las rodillas flexionadas y pensó para sí mismo, yo, cometí un error, debería no haber mostrado misericordia y haber dejado caer a Takumu al suelo para asegurarme completamente de que no pudiera romper su promesa después de esta pelea y buscar a Kuroyukime. No. No, no puedo. Sospechar de la gente, confiar en la gente, significa sospechar de ti mismo, debes confiar en ti mismo. Confío en el yo que Kuroyukime dijo que le gustaba. Confío en el yo que decidió creerle a Takumu, eso es suficiente. Inmediatamente después de que se dijera esto, las puertas del ascensor se abrieron detrás de él y un pesado ruido metálico reverberó en el aire. Todo su cuerpo se puso rígido de golpe, y en el instante anterior a que se diera vuelta, Haruyuki adivinó a quién vería frente a él, estaba absolutamente seguro. No podía ser un nuevo enemigo. Porque los únicos que podían atacar y ser atacados en este escenario eran Haruyuki y Takumu. Y no sería un avatar de duelo desconocido. No había ninguna razón para que apareciera un espectador ajeno al hospital. Sin embargo, en el momento en que confirmó su corazonada con sus propios ojos, Haruyuki dejó de respirar, su pecho se llenó calor y lágrimas emergieron desde ambos ojos. Un negro puro, como si fuera una destilación de la esencia de la oscuridad. Bordes dorados sobre una plata deslumbrante. El viento frío que soplaba hacía revolotear sus largos mechones de cabello y el dobladillo de su falda. Los cascabeles que decoraban la sombrilla sonaban suavemente. Kuroyukime, su voz desgarrada tembló débilmente como la de un niño pequeño. Al ver a Haruyuki arrastrar su pierna destrozada, dando un paso y luego otro, la cara de Kuroyukime se contorsionó y esbozó una sonrisa al mismo tiempo. Kuroyukime. Por fin pudo gritar apropiadamente, Haruyuki corrió tan rápido como pudo, haciendo un ruido metálico irregular. Kuroyukime también corrió hacia él, con sus tacones altos sonando con fuerza. Ambos extendieron sus brazos hacia adelante y ninguno de ellos mostró la más mínima vacilación o timidez a la hora de saltar a los brazos abiertos del otro. Abrazando su suave y dulcemente perfumado cuerpo con todas sus fuerzas, Haruyuki exclamó, casi gimiendo, estás despierta. Estoy tan feliz, lo sabía, lo sabía. Sabía que lo lograrías, estoy tan feliz, tan feliz. Kuroyukime, sujetando a Haruyuki como si estuviera envolviéndolo, se acurrucó contra su mejilla en silencio durante un momento. En la oscuridad, sin cielo ni tierra. Todo lo que pude escuchar fue tu voz. Yo. Tú me salvaste. A pesar de estar tan herida, la voz susurrada que finalmente resonó en su oído era igualmente sollozante. Su mano derecha acarició suavemente el cuerpo destrozado de Silver Crow. Estás hecho polvo. Gracias. Gracias, Haruyuki. No. Fuiste tú quien me salvó. Porque me dijiste, que creyera en mí mismo, así, podría volar. Asintiendo en silencio varias veces,
Kuroyukime estiró una mano para acariciar el borde de una de las delgadas alas que se extendían desde la espalda de Haruyuki. Son hermosas. Este es tu poder, el verdadero potencial que se escondía en Silver Crow. Hasta ahora, nunca había aparecido un avatar de duelo que tuviera la plena habilidad de volar. Sabía que mi predicción no estaba equivocada. Realmente eres el que va a cambiar este mundo. Kuroyukime bajó suavemente el pequeño cuerpo de Silver Crow al suelo con ambas manos. Inclinando la cabeza hacia un lado y sonriendo, lo miró y la efímera silueta de la princesa Ada habló en un tono ligeramente enérgico. Parece que llegó el momento en que yo también deba salir de mi crisálida y mire al cielo nuevamente. Miró detrás de ella. Xian Pile, sentado a cierta distancia, con la cabeza todavía colgando, había levantado solo un poco los ojos para observarlos a ambos. Tú también, te he ofendido, no es así, Xian Pile. Las palabras que pronunció Kuroyukime fueron inesperadas. En más de una ocasión, profané los duelos contigo, duelos que deberían haber estado llenos de honor, debería mostrártela ahora. Mi verdadera forma. Y si así lo deseas, enfrentarte con todas mis fuerzas. Levantó la mano derecha para mover rápidamente el cursor virtual. Repentinamente, el avatar de la princesa Ada se vio envuelto en repetidas oleadas de rayos negros. Su silueta, envuelta en una luz púrpura azulada ante Haruyuki, quien se apresuró a dar unos pasos hacia atrás, comenzó a cambiar de forma lentamente, poco a poco. La falda, que llegaba casi hasta el suelo, se acortó de golpe y se dividió en afiladas hendiduras. Las manos y los pies se convirtieron en líneas perfectamente rectas, las puntas convergieron en forma de cuchillas. La larga cabellera se disolvió y desapareció en la luz, y en su lugar apareció una máscara en forma de ave de presa, con las alas extendidas hacia atrás. Finalmente, cayó un último y temible rayo, y todos los efectos desaparecieron. De pie ante ellos había un hermoso, extraordinariamente hermoso, como si estuviera tallado en un cristal negro, avatar de duelo. Su forma en general se parecía a la de Silver Crow. Pero era mucho más alta, más de 170 centímetros. Su cuerpo, envuelto en una armadura negra fluida y aparentemente transparente con una línea recta en su interior, era delgado como el de una muñeca y estaba conectado a una falda blindada que se asemejaba a un loto negro alrededor de sus caderas. Más que nada, las extremidades eran su principal característica. Ambos brazos y piernas eran espadas largas y afiladas, suficientes como para provocar un escalofrío en la columna vertebral. Los bordes brillantes y relucientes, que parecían capaces de despedazar inmediatamente cualquier cosa que los tocara, resonaban nítidamente con el ligero viento del escenario. La superficie frontal de la cabeza angular en forma de V que se extendía hacia atrás, era una especie de visor similar a un espejo de color negro tinta. En su interior, dos ojos de color púrpura azulado brillaban con un zumbido vibrante. Haruyuki se quedó paralizado durante un momento, como si lo hubieran dejado sin aliento. Más allá, percibió a Xian Pile, igualmente sin palabras. Ambos se sintieron abrumados por la belleza casi violenta de esta figura y por el potencial ilimitado que parecía irradiar el cuerpo esbelto y negro como el carbón. Haruyuki estaba convencido de que, si se enfrentaba a ella en un duelo, no tendría que esperar ni un segundo para ser cortado en pedazos y eliminado. Finalmente, sacó de su pecho una voz parecida a un suspiro. Eres hermosa, muy hermosa. Antes dijiste lucías horrible, pero no es así en absoluto, mm. Me pregunto, solo la voz era la de la Kuroyukime original. Ni siquiera tengo manos para sostener las de otra persona, ella no pudo terminar. Gritos de sorpresa llenaron el aire al mismo tiempo con un volumen increíble desde los edificios circundantes. ¡Boah! Ese avatar de duelo, Black Lotus, la reina negra, está viva. Los gritos de la sala de espectadores fueron claramente varias veces más fuertes que durante la aparición del Silver Crow volador. Kuroyukime miró a su alrededor y se encogió ligeramente de hombros antes de decir, bueno, entonces. Silver Crow, quizás puedas volar conmigo, ¿eh? Claro. Por muy grande que fuera su potencial, en realidad ella no pesaba más que Xian Pile. Pero por muy dispuesto que estuviera a volar con ella, aún quedaba la cuestión de cómo hacerlo. Frente a Haruyuki confundido, Kuroyukime planeó con un leve ruido de vibración y se volteó hacia su derecha casualmente antes de levantar ambos brazos y dejar caer sus caderas. Casi como si le instara a levantarla y llevarla a través de un umbral desconocido. Aunque estaba sorprendido, definitivamente no podía huir en este momento. El sudor goteaba sobre la superficie de su casco plateado, o más bien,
tenía esa ilusión mientras extendía torpemente ambos brazos y los ajustaba alrededor de la cintura de Kuroyukime. Por favor, y gracias, dijo ella, sonando de algún modo emocionada, antes de apoyarse de nuevo sobre sus brazos con un ligero golpe. Mientras Takumu, sentado, les lanzaba una mirada ligeramente burlona que bien podría haber estado imaginando, Haruyuki se preparó y levantó el avatar de cristal negro. Afortunadamente, no resultó ser tan pesada, e hizo vibrar con fuerza las aletas de su espalda antes de despegar con un pie. Acelerando moderadamente, apuntó al cielo. Apoyada contra su pecho, Kuroyukime inclinó el cuello para mirar la ciudad que tenían debajo y exclamó con voz apagada, «Esto es, increíble. Podría volverme adicta a esto. La próxima vez que hagamos una conexión directa y tengamos un duelo, quiero pasar los 30 minutos enteros volando». Oh, aquí está bien, de acuerdo. Asintiendo con la cabeza, Haruyuki cambió a la modalidad de flotar. No estaban tan alto. Debajo de ellos, podían distinguir claramente los innumerables avatares de duelo que los miraban desde los tejados de los edificios, todavía gritando y vociferando. Kuroyukime respiró profundamente y gritó con una voz nítida que parecía llegar hasta el lejano horizonte. Presten atención. Al instante, todo el escenario se sumió en silencio. Presten atención, ustedes, Barstlinkes ante mí, miembros de las legiones de los 6 reyes, mi nombre es Black Lotus, soy quien luchó contra la opresión de los reyes usurpadores. Las nubes negras que se retorcían se redujeron y hasta el viento que soplaba contuvo su aliento. Lo único que seguía moviéndose en su campo de visión era el temporizador al que le quedaban 10 segundos. En la tranquilidad, el anuncio rotundo resonó sin cesar. Yo y mi legión Nega Nebulu surgimos desde el velo de la oscuridad para destruir esta falsa paz. Tomen sus espadas, invoquen sus antorchas, la hora de luchar ha llegado. Capítulo 9. Indian Summer. ¿En qué mes estamos?, se preguntaba Haruyuki mientras caminaba por la carretera hacia el hospital, la cual ahora le resultaba completamente familiar. El ritmo con el que las suelas de sus zapatos golpearon los adoquines aumentó inconscientemente. Si continúo acelerando, estaré cubierto de sudor para cuando llegue, pensó, pero aún así, no podía contenerse. Hoy era el día en que Kuroyukime sería finalmente trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una sala general. En cuanto terminaron las clases, salió corriendo de la escuela, por lo que el sol aún estaba en lo alto y la luz, cálida para ser octubre, golpeaba su espalda. En la puerta de la escuela lo esperaron las tropas especializadas del club de prensa que se habían enterado de la noticia, pero él había activado su ya oxidada habilidad de correr y escapar y había logrado escabullirse del alcance de la red local. El hecho de que estuviera tan animado también se debía en parte a que ayer, domingo, había salido con sus amigos más antiguos por primera vez en mucho tiempo. Salvo cuando subieron a la nueva torre de Tokio y Haruyuki se conectó accidentalmente a la red de guías turísticas y acabó siendo retado a un duelo, con la ventaja de la superaltitud local, ganó sin problemas, fue un día libre muy divertido. El día de la pelea, 3 semanas atrás, Haruyuki y Takumu habían ido juntos a casa de Chiyuri y le confesaron absolutamente todo en el dormitorio de Chiyuri, la razón por la que Takumu le había dicho a Chiyuri que le gustaba 2 años atrás, la razón por la que Takumu se había visto gradualmente arrinconado contra la pared desde entonces y la razón por la que ahora, repentinamente, Haruyuki y Takumu se habían enfrentado en una batalla. A Chiyuri le costó creer que el Brain Burst existía realmente. Finalmente consiguieron que lo aceptara después de que aceleraran y se ocuparan de todos los deberes que Chiyuri había recibido ese día en 1,8 segundos, pero el mayor obstáculo aún estaba por llegar. Cuando Takumu le contó a Chiyuri lo del virus backdoor que obtuvo de su maestro, el Burst Link azul que servía como capitán de su equipo de Kendo, el cual había utilizado para infectarla, Chiyuri explotó con mucha más fiereza de la que Haruyuki había predicho, echándolos a ambos de su apartamento, gritando todo el tiempo que los odiaba y que habían terminado para siempre. La semana entrante, Chiyuri no quiso hablar con ellos, pero con el tiempo, hizo aceptaciones a su manera de los sentimientos de Takumu, y los perdonó, casi como si se preguntara si ella era parte de la razón por la que Takumu se sentía forzado a ese extremo, con la condición de que le invitaran a todos los mejores parfaits que ella pudiera comer. La verdad es que Chiyuri y Takumu seguían sintiéndose incómodos juntos, incluso ahora. Pero Haruyuki creía que el tiempo arreglaría eso también. Ya que habían estado juntos 10 años, pero Haruyuki y Takumu por fin tenían la relación que Chiyuri quería. Realmente eran mejores amigos. De hecho, probablemente eran más que eso.
Silver Crow y Ciampile constituían ahora un equipo que luchaba codo a codo en la legión de Kuroshukime. Sonriendo y saludando a la enfermera cuyo rostro había memorizado a estas alturas, Harusuki se conectó a la red del hospital y se dirigió a la última planta del hospital al límite de la velocidad permitida. Salió del ascensor que había utilizado en aquel duelo y llegó a la línea de navegación que conducía al número de habitación que había enviado por correo. Entre el ramo de flores rosas Babis Bress y de lirios tropicales en su mano derecha había un capullo que era lo más parecido al negro. Como estaba fuera de temporada, había costado mucho más de lo que esperaba, y había acabado gastando en él el poco dinero que había estado ahorrando para un nuevo juego, pero de alguna manera había perdido las ganas de comprar nuevos juegos. Ningún juego del mundo podía ser tan estimulante como el Brain Burst. Después de dar unos pocos pasos, la línea de navegación desapareció bruscamente de su vista. Delante de él estaba la puerta corrediza de una habitación privada en la esquina sureste del último piso. ¡Pum! Harusuki tragó con fuerza y ensayó en su mente lo que debía decir. Felicidades. Eso está bien, ¿verdad? No, espera, no es como si lo hubieran dado de alta del hospital todavía. Tal vez eso es un poco raro. Buen trabajo, eso está obviamente mal. Ha pasado un tiempo. Algo así. Pero nos vemos todos los días a través de Internet. No sé, SHMP. La puerta que tenía delante se abrió bruscamente, y Harusuki, nervioso, dio un salto hacia atrás. Mientras lo hacía, una voz amonestadora llegó desde el interior. Oye tú, ¿cuánto tiempo piensas hacerme esperar? Date prisa y entra aquí. De acuerdo, gritó con voz apenada, y, encogiendo los hombros al máximo, Harusuki dio un paso exagerado al cruzar la entrada. Cuando oyó que la puerta se cerraba tras él, levantó tímidamente el rostro. En ese instante, la gran habitación, la escena que había fuera de la ventana, incluso la gran cama, desaparecieron de la vista. Los ojos de Harusuki solo contemplaron a esa chica que no había visto en 3 semanas, vestida con una chomba negra sobre un bonito pijama rosa. Estaba un poco más delgada, tal vez. Su piel, ya pálida, había perdido aún más color, de modo que era casi translúcida. Su cabello, normalmente suelto y sedoso, estaba fuertemente atado en trenzas, y su pierna derecha estaba completamente cubierta por un gran yeso. Pero, esos ojos. Aquellos grandes ojos negros como el carbón brillaban exactamente igual que siempre, como si tuvieran estrellas atrapadas en su interior, dando la bienvenida a Harusuki. Kuroshukime sonrió como una flor que se abría y dijo con una voz ligeramente ronca, «Hola, ha pasado un tiempo, Harusuki. MHM». Todas las frases que había pensado desaparecieron completamente de su cabeza y Harusuki se limitó a asentir bruscamente, parpadeando varias veces. Después de mirarse mutuamente durante casi 10 segundos, Harusuki volvió por fin a sus cabales y se adelantó unos pasos para ofrecer el modesto ramo. Toma. Es pequeño, pero, gracias. Kuroshukime sonrió, aceptándolo de él. Se lo llevó al rostro y aspiró su aroma. Loto negro, Estoy deseando que florezca. Hay un jarrón por allí, ¿podrías ponerlos en agua por mí? De acuerdo. Harusuki tomó el pequeño jarrón del armario, lo llenó de agua en el fregadero que había en un rincón de la habitación, puso las flores en él y regresó. Una vez más, silencio. Fue Kuroshukime quien desvió los ojos que se estaban mirando el uno al otro. La expresión de su rostro se volvió repentinamente severa y despejándose ligeramente la garganta, dijo en un tono cada vez más firme, «Ahora bien, puedo escuchar tu informe sobre ese asunto. Siéntate en esa silla, De acuerdo, cierto, no es momento para estar mareado». Sintiendo una pizca de tristeza al pensarlo, Harusuki bajó suavemente su cuerpo sobre la silla para invitados. Navegando por su escritorio virtual, deslizó el informe que había elaborado hacia Kuroshukime. Así que, respecto al programa Backdoor que el maestro de Taku hizo probar a varios de sus subordinados en absoluto secreto, la semana pasada salió un parche para el servidor de Matchmaking y ahora es completamente inutilizable. Este maestro fue ejecutado, dentro de la Legión Azul. Parece que le quitaron todos sus puntos. Pero aún así no reveló quién fue el creador del programa. Ya veo. Kuroshukime exhaló brevemente y apoyó la cabeza en sus dedos entrelazados. Lo más probable es que fuera un miembro de la Legión Amarilla,
expertos en explotar vulnerabilidades, fuera el creador. Especialmente teniendo en cuenta que quienquiera que fuera lo probó con los altos mandos de una legión enemiga. Bueno, uno de estos días arrancaré esa cortina negra. Murmurando esta peligrosa frase mientras movía las puntas de los dedos de su mano derecha como una espada, Kuroyukime recompuso su expresión y miró a Harusuki. ¿Cómo está? Mi legión. Bien, tengo que decir que es poco a poco, pero estamos obteniendo poco a poco el control del área Sujinami números 3 y 4, jajaja. Los hombros de Kuroyukime temblaron ligeramente mientras reía. Un territorio modesto. Pero maravilloso. Perfecto para una legión formada por 3 personas. La Legión Negra, Nega Nebulus, fue en su momento un grupo enorme, ubicado junto a las legiones de los 6 reyes, pero con los sucesos ocurridos 2 años atrás, aparentemente había tomado el camino de la disolución y la desaparición. Su espectacular proclamación del regreso de la legión estaba bien hasta donde llegó, pero a partir de ahora, los únicos 3 miembros eran Kuroyukime, Harusuki y Takumu. Y Black Lotus, como el traidor más poderoso del mundo, no podría aparecer en ningún duelo por el momento. Tenían las manos llenas solo protegiendo el terreno alrededor de la secundaria Umesato. Como si leyera la mente de Harusuki, Kuroyukime dijo sonriendo, no estés tan deprimido. No hay necesidad de apresurarse. Ganaremos compañeros poco a poco y ampliaremos lentamente nuestra área. ¿Ve bien? Harusuki asintió. Cuando iba a secarse el ligero sudor que le caía por el rostro a causa de este primer encuentro en carne y hueso después de un tiempo, metió la mano en el bolsillo de su uniforme, donde sus dedos chocaron con algo que no era su pañuelo. Sacó el objeto completamente olvidado. La agenda estudiantil con la cubierta azul que nunca había sido utilizada para su propósito original. La de Kuroyukime. Oh, cierto. Tenía esto por ti. Toma. Sin pensar demasiado en lo que decía, le ofreció la agenda. Al verla, Kuroyukime parpadeó sorprendida y abrió ligeramente la boca antes de que sus mejillas se sonrojaran repentinamente de color rojo sangre. Le arrebató la agenda, la apretó contra su pecho y volteó su rostro hacia abajo. ¿Miraste en el interior? Una pregunta pronunciada con una voz que casi se desvanecía. Harusuki finalmente comprendió la razón de la reacción de Kuroyukime. Oh, no, sí. No, bueno, yo. Lo hice. Silencio. Abruptamente, una frase breve atravesó el aire extremadamente denso y helado. Olvídalo, bórralo de tu memoria y no vuelvas a hablar al respecto. Y si lo mencionas en el futuro, aprenderás exactamente lo que puede hacer alguien con ataques especiales de nivel 9. Tragándose este grito, Harusuki sacudió la cabeza enérgicamente. No diré nada, no lo recordaré, lo olvidé, ya lo olvidé completamente. Miró de reojo a Harusuki empapado de sudor, en posición firme y en su rostro se dibujó una sonrisa de reproche. Cielos. Aunque el nombre Silver Crow es conocido en todo el mundo acelerado a estas alturas, sigue siendo el mismo de siempre, ¿no es así, Harusuki? Liberando ligeramente la tensión de sus hombros, Harusuki respondió, ese lado aterrador tuyo tampoco ha cambiado en absoluto. Black Lotus. Bueno, eso es inesperado. Yo siempre soy muy amable. En fin, Harusuki. Se aclaró la garganta con una tos y volvió a sentarse recta antes de continuar con una suave sonrisa, tal vez sea hora de que recobres la compostura y me llames por mi nombre, en vez de por mi apodo. Sé claro, Yo, tu verdadero nombre, no. Lo sé, chasquido. El mundo se congeló de nuevo casi como cuando estaba acelerado, no, más firme y espeso que eso. Pero la risa de Kuroyukime mezclada con un suspiro lo derritió rápidamente. Pensé que habías revisado mi agenda. Yo, solo eché un vistazo una vez, al principio, jaja. Por supuesto. Eso es muy propio de ti, Harusuki. Bueno, entonces, presentémonos de nuevo, ¿de acuerdo? Dicho esto, no es tan diferente de mi apodo. Una suave brisa entró por la ventana ligeramente abierta, esparciendo suavemente el aroma del loto negro. Estirando su delgado cuerpo hacia arriba, juntó ambas manos frente a su pecho. La hermosa estudiante superior y rebelde Rey Negro dijo con voz limpia, mi nombre es, Fin. Terminamos por hoy.
Ya en estos días voy a estar subiendo lo que sigue. Si te gustó el audiolibro, te invito a que lo dejes en los comentarios, que le des like y que te suscribas, ya que haciendo alguna de esas cosas me ayudas muchísimo. Nos escuchamos en el próximo vídeo.